como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva edición, el día 19 de abril, de Conservando su Memoria. En esta ocasión el programa es dedicado a la memoria histórica. Tiene una visita muy especial de un grupo muy especial que ahora os paso a contar. Perdido nuestra historia. En esta ocasión, esta tarde, caminamos para no olvidar. Así nos queremos titular en esta edición especial de Conservando su Memoria, programa que hacemos la Asociación de Memoria Histórica, de la Mesa de Memoria Histórica del Distrito Latina. Tiempos que traigan en su entrada. Y bueno, pues vamos a proceder a presentarnos esta tarde. Bueno, yo soy Nieves, soy de la Asociación de Mesa de Memoria Histórica. Estoy acompañada pues por un grupo del alumnado del Colegio Lourdes de la Fundación Hogar del Empleado, que han venido, bueno, ahora se van a presentar, que han venido acompañados de dos profesores, de Fernando Mazo y Carlos Díez. Y ahora lo que vamos a proceder es que nos vamos a presentar, ¿verdad, chicos y chicas? Bueno, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Nieves. Bueno, vamos a agradecer, por favor, a Radio Las Águilas esta cobertura que nos da y que nos hace posible materialmente hacer este programa que tanto, vamos, que nos hace mucha ilusión hacer. Y bueno, agradecemos al Colegio Lourdes también, ¿no? El hecho de que vengáis a vernos esta tarde, que va a ser, bueno, es una tarde especial porque yo creo que nunca ha venido un grupo de gente tan joven aquí a este programa, ¿verdad? Carlos, cuéntanos, a ver, que nos conoces un poquito. ¿Te refieres a gente tan joven como Fernando y yo? Sobre todo, jóvenes somos todavía, pero ellos son muy jóvenes, más jóvenes aún, son jóvenes promesas de la memoria histórica. Y bueno, yo creo que vamos a empezar, si queréis empezamos desde aquí, desde el compañero que está más cerquita de Carlos, para que nos saludéis. Bueno, a ver, di tu nombre y dinos buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, yo soy Marcos López. Marcos López, a ver, nos saluda ahora. Yo soy Andrea Fresnedo. Andrea, vale. Ay. Hola, yo soy Irene Blanco. Irene Blanco. ¿Este micro se escucha o no? Sí, perfectamente. Vale, buenas tardes, yo soy Víctor Núñez. Víctor, buenas tardes. Soy Sergio Martínez. Sergio, buenas tardes. Ya, pero... yo soy Héctor Fuentes. Y yo, Antón Carricova. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a hacer es... Escuchamos un poquito de... Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Aquí siempre hacemos una primera sección, como es un programa de historia y de memoria histórica. Primero hacemos la sección de las efemérides, ¿no? Las efemérides es qué ocurrió un 19 de abril, un día tal como hoy, a lo largo de la historia. Y lo vamos a repasar un poquito. Además, voy a aprovecharme un poco de que estos profesores están hoy con nosotros colaborando para que nos cuenten alguna cosita peculiar de estas efemérides de hoy. Bueno, empezamos con el 19 de abril de 1013 en el Califato de Córdoba, cuando España no era ni España, ¿verdad? Era un imperio árabe. Y el Califato de Córdoba, que tenía gran importancia, pues fue tomado por las tropas bereberes. Los bereberes son del norte de Marruecos, ¿no? Y tomaron la ciudad y, bueno, la saquearon durante varios días. Imaginaros el caos. Un 19 de abril, en 1528, en las Cortes de Madrid, el príncipe Felipe II es jurado heredero de los reinos de España, porque España no era un reino como ahora, ¿no, Carlos? Era la monarquía hispánica.
Pero bueno, Sí. el periodo anterior que mencionabas, Sí, al-Ándalus, sí. yo creo que forma parte también de la historia de España. Yo creo que tenemos que asumir que en ese periodo el Estado que existía en el territorio de Gran España era el Estado de al-Ándalus, ¿no? Ujú. No sé si Fernando comparte esta opinión. Sí, Es verdad que se habla de España, pero no era todos España. los reinos estaban muy separados. ¿Verdad? Eran varios reinos y luego además la cultura árabe ha sido una influencia tremenda, ¿no? Porque ahora tiene una mala prensa la cuestión, ¿no? Desde el punto de vista etnocéntrico occidental, pero Claro, resulta que los árabes inventaron muchísimas cosas, entre otras la medicina, creo que la hacían alucinante, ¿no? Tenían unos avances científicos alucinantes para que, oye, pues son parte de nuestra historia, son parte de nuestra identidad. Bueno, vamos a continuar en la historia, ¿no? Este paseo que estamos dando. En 1529, un 19 de abril, un día tal como hoy, ¿no? En Alemania, ciudades independientes protestan por el edicto de Worms, comenzando el movimiento protestante. Es un momento importante, ¿no? Otro 19 de abril, en 1692, en Salem, Massachusetts, comienza el juicio inquisitorio de las brujas de Las Salem, brujas de ¿no? Salem, Las sí. famosísimas que las queman por brujas. ¿Qué sabrían estas mujeres, no? Claro, se llamaba brujas a veces a quienes eran mujeres Sí. con carácter y... Eran diferentes. efectivamente. Y tenían ciertos conocimientos, ¿no? Porque manejaban, en cierto modo, pues conocimientos sobre temas de salud. Y bueno, claro, todo ese conocimiento les daba cierto poder y no era conveniente tener a mujeres poderosas, ¿no? Y eran sociedades patriarcales, por eso las quemaban. Bueno, pues vamos a continuar. Un 19 de abril, en 1770, en Oceanía, el capitán británico James Cook, con el rango de teniente todavía, es el primer europeo que avista la costa oriental de la actual Australia. James Cook, esto es como, o sea, es una figura relevante en la historia, ¿no? Y además es como que a mí me recuerda a las aventuras, ¿no? A las pelis de aventuras, porque además hubo una serie cuando yo era pequeña, bastante más pequeña que ahora, había una serie de las aventuras del capitán Cook y súper interesante, ¿verdad? Sí, es una parte de la historia que nosotros no conocemos tanto, Sí. pero sí que es muy, muy interesante también. Descubrieron, ¿no? Las Américas Es uno y... de los héroes británicos. Los ¿no? héroes británicos descubrieron, y el imperio británico, que era tremendo, inmenso, y descubrían, era la época de los descubrimientos también, ¿no? Bueno, vamos a continuar este paseo, y en 1775, un 19 de abril, en Estados Unidos, comienza la guerra de la independencia contra el imperio británico. O sea, hay un movimiento ahí social importante y un conflicto bélico también importante, ¿no? Que ha marcado mucho también la historia. Además que con esto tenemos como una gran influencia de todas las películas y toda la tradición angloamericana, ¿no? Sí, son las 13 colonias, la declaración, luego vendrá la declaración de independencia de Filadelfia, ¿no? Ujú, sí. Y, Sí, es el nacimiento de los Estados Unidos. El claro, nacimiento de los Estados Unidos. y por cierto también la primera declaración en la que se empieza a hablar de derechos humanos formalizados como leyes. Los franceses sí me presumen de haber sido los primeros, y no, fue en Estados Unidos donde aparece formalizado el concepto de derechos humanos por primera vez. Muy bien, y continuando este paseo, un 19 de abril, en 1810, en Caracas, Venezuela, se derroca al gobernador español Vicente Emparán, y es el primer paso hacia la independencia de España. En 1811, en Venezuela, en la villa de Valencia, es tomada esta villa por republicanos al mando de Simón Bolívar, figura, ¿no?, de la independencia de Venezuela. Continuando, en 1880, en Madrid, Mateo Sagasta funda el Partido Liberal Fusionista. Yo creo que lo he puesto a posta pensando que venía Carlos, porque digo, seguro que Carlos nos puede decir algo sobre este partido o algo nos suena al tema, ¿no? Pero sí, sí, de la alternancia, ¿no? sí. de la restauración, la alternancia entre liberales y conservadores, hasta Cánovas. Un periodo no podemos considerar ahora democrático, pero bueno, donde hay una simulación, ¿no?, de democracia entre estos dos partidos que se alternan en el poder, el turnismo, ¿no?, entre Sagasta y Cánovas. Momentos previos, pues, a lo que es el periodo de, bueno, ahí hay un conflicto grande, los carlistas, todo esto, ¿no? Luego Sí. desemboca en la República, bueno, ahí hay un vaivén de líderes, los monarcas que suben, que bajan, los dictadores, ¿no? La dictadura Sí. de José Antonio Primo de Rivera al principio de siglo. Es un intento de alargar un poco una pseudo liberalidad, ¿no? Pero que al final
las tensiones de políticas entre lo que era la España real, ¿no?, y la España oficial, al final va a desembocar en dictaduras, la dictadura de Primo de Rivera y al final la Segunda República. La Segunda República. Bueno, vamos a irnos un poco antes todavía, ¿vale? Porque ocurre algo importante. El 19 de abril de 1898 el gobierno de Estados Unidos envía al gobierno de España, un ultimátum para que abandone en 48 horas la isla de Cuba, que es el fin, esto marca el fin de la guerra de Cuba. España pierde la isla y también es un momento que se vive con gran pérdida, ¿no?, en la España de entonces, ¿no? Sí, es la crisis del 98, la pérdida de todas las colonias españolas ya en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y genera el pesimismo, genera el regeneracionismo, la generación del 98, o sea, un intento por parte de los intelectuales españoles de regenerar el sistema español. Sí, yo ahí como anécdota me gustaría comentar, ya que vamos a hablar de historias familiares más adelante, ¿no? Muy recientemente he sabido que mi bisabuelo materno combatió en la Primera y en la Segunda Guerra de Cuba y en la Tercera Guerra Carlista, con lo cual ya cuando hablamos de hechos ya como los que están mencionando, bueno, pues ya empezamos a encontrar todos en nuestras historias familiares. Seguro que, como después vamos a ver, investigando podemos encontrar personas de nuestras propias familias que estuvieron implicadas en esos hechos. Muy interesante. Esto va a enlazar luego con el debate que vamos a tener. Os voy a contar cosas curiosas. Me voy a saltar unas poquitas cosas, pero algo curioso. En 1927, en Estados Unidos, Mae West es condenada con 10 días de cárcel por obscenidad por su obra teatral Sex. Mae West es una actriz y dramaturga, además es una mujer que tiene una carrera brillante, y en aquel momento es una época gris de Estados Unidos, oscurantista, ¿vale?, que se caracteriza por la época de la ley seca. Estaba prohibido beber alcohol en Estados Unidos, que esto yo creo que era más contraproducente porque la gente bebía a escondidas, ¿no? ¿O cómo era la cosa? Era como la prohibición, con lo cual daba lugar a que hubiera un mercado sumergido de esto, ¿no?, del alcohol. Claro, el origen de las mafias, ¿verdad? Efectivamente. Chicago años 30. Chicago años 30, efectivamente, ¿no? Al Capone. Efectivamente, sí. Que esto os sonará un poquito, ¿no? Todo este movimiento. Bueno, vamos a 1931, al 19 de abril. Victoria Kent, que es una política de la República, de la Segunda República, es nombrada directora general de prisiones, y además esta mujer introduce medidas dentro de lo que es el mundo carcelario, pues medidas de mejora muy grandes. Incluso contempla la posibilidad de que las cárceles sean de mujeres, o sea, que hay un apartado de las cárceles, aparte de los hombres, estén las mujeres, y esto para la época es un avance importante, ¿verdad? Bueno, vamos a dar otro pequeñito salto. En 1937, ya en el marco de la Guerra Civil Española, que esto ya lo sabéis bien, ¿no? La Guerra Civil es del 36 al 39. Al 39, esto lo controlamos perfectamente. Pues en ese marco, en el 37, el dictador Francisco Franco firma un decreto de unificación que disuelve todos los partidos políticos y funda uno nuevo, la Falange Española Tradicionalista y las JONS, o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, bajo el mandato único del caudillo que es Francisco Franco. Esto ya es un tema que hila mucho con lo que vamos a hablar después, ¿no? Sí, yo si me permites, Nieves, volviendo a Victoria Kent. Sí. Victoria Kent es una mujer que yo creo que a veces no está suficientemente bien valorada, porque siempre se la relaciona con el debate con Clara Campoamor. Ella mantenía que no era el momento de que la mujer votara. Clara Campoamor mantenía lo contrario, pero Victoria Kent, como bien has dicho, hizo una labor muy importante desde la dignificación de las personas que estaban en prisión, y concretamente una cárcel, la cárcel de mujeres de Ventas, que fue pensada por ella y para que las mujeres que estaban allí vivieran con dignidad. Sin embargo, lamentablemente, después de la Guerra Civil va a convertirse en todo lo contrario, ¿no? Es un centro de hacinamiento de mujeres, y entre ellas una maestra, que la tenemos muy cerca de aquí, la maestra Justa Freire, que estuvo en esa cárcel. Victoria Kent nunca hubiera pensado que la cárcel que ella ideó fuera a servir para que mujeres que lucharon por la libertad y maestras estuvieran encarceladas. Efectivamente. Y aparte, bueno, sí, ya seguro, bueno, si no lo habéis hablado, algún día tenéis que hablar del discurso de Clara Campoamor de octubre, creo que es de 1934, cuando se consigue el voto femenino
No, ¿O fue cuándo fue? en el 31. Fue 1931. sí, en el debate en parlamentario octubre. Eso es. del proceso constituyente. Hace un discurso Sí. importante. Es que el otro día estuvimos con lo que fue el aniversario de la proclamación de la Segunda República, estuvimos hablando precisamente de este tema, ¿no? De cómo fue lo del voto femenino y lo importante que fue como referente no solamente en España, sino en el ámbito mundial. España fue un referente que consiguió mucho antes que muchos países, fue de los primeros que consiguió el voto de la mujer. O sea, fijaros ese dato tan importante de lo bien que íbamos en la Segunda República en cuanto a democracia social, participativa. Sí, vamos bien, pero ahí tuvimos un parón importante con la guerra civil. Bueno, vamos a continuar y yo creo que os voy a contar algo que a mi madre le hubiera encantado. El 19 de abril de 1956, en Mónaco, la actriz Grace Kelly, que era la musa de Alfred Hitchcock, ¿no? Que es un director de cine importante, lo habréis oído, ¿no? En las películas de misterio y de todos estos. Pues esa mujer, que era la musa de Hitchcock, se casa con un rey, aquello es como de cuento de hadas, ¿no? Una actriz que se convierte en princesa. Esto a mi madre le encantaba. De Mónaco. ¿Verdad? Era poderosísima de Mónaco. Bueno, en 1956 hay un acuerdo, un armisticio entre Egipto e Israel el 19 de abril por un conflicto fronterizo que han mantenido durante bastante tiempo ambos países, ¿no? Peculiar, el 19 de abril de 1959 Cuba invade Panamá, pero no trasciende trasciende a poco. 1961, en Playa Girón, Bahía de Cochinos, en la costa sur de la isla de Cuba, se realiza la invasión de la Brigada 2506. Realmente se trata de un grupo de cubanos exiliados que, con apoyo del gobierno de John Fitzgerald Kennedy, pues intentan entrar en la isla, imponer un gobierno y echar a Fidel Castro, pero no consiguen hacer nada al final, ¿no? Se arma una buena, porque esto tiene una repercusión internacional importante, pero no lo consiguen. Bueno, vamos a dar un poquito de salto, ¿vale? En 1978, el 19 de abril, en España tiene lugar el primer congreso del Partido Comunista, ¿vale? El que ya es legal tras la dictadura franquista. Y esto sí que es una fecha muy, muy, muy relevante, ¿verdad? Porque significa que vuelve, o sea, legitima en la vuelta de la democracia, que no se consigue del todo, porque está en periodo de transición hasta el 81, que gana las elecciones el Partido Socialista. Estamos en una época difícil, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, en el 78, sí. En diciembre ya se había aprobado la Constitución. En el 81, el 23 de febrero, fue el intento de golpe de Estado de la trama militar. Siempre decimos el de Tejero, pero es más profunda aquella trama cívico-militar. Y efectivamente el Partido Socialista ganó las elecciones, pero no fue en el 81, fue octubre del 82, cuando gana las primeras elecciones de Felipe González. Sí. Muy bien. Bueno, y vamos a otro salto. En 1989, 19 de abril, la Comisión de Cultura, Educación y Juventud del Parlamento Europeo declara el idioma catalán como una lengua oficial más de las instituciones europeas. Fijaros, no sabemos a veces dimensionar la importancia del catalán, pues ahí está. Vale, a ver, ¿qué más os cuento? En 1995 en Madrid, José María Aznar, que es de la oposición, es líder de la oposición del Partido Popular, es víctima de un atentado de la banda terrorista ETA. Luego, vamos a saltarnos a 2002, en Madrid. El 19 de abril, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de partidos ideado, dicen, para lograr la ilegalización de Batasuna. ¿Y qué consiguen esto? ¿Vosotros...? Pues consiguen ilegalizar lo consiguen, el partido, sí. Finalmente. Me he quedado así con la duda, digo, seguro que me lo dicen... No, o sea, consiguen que no se pueda presentar a las elecciones y consiguen que... Sí. Es una especie de ley donde se establece una serie de normas y, claro, hay algunos partidos que no cumplen esas normas. La idea es que, claro, hay una gran parte del pueblo vasco pues que se queda sin representación. Efectivamente, o sea, que también tiene esa parte, ¿no?, de falta de representación de algunas personas. Bueno, os cuento esto, dato importante, el 19 de abril, el 2005, en Buenos Aires. Este es muy, muy importante, este acontecimiento. El exmilitar argentino Adolfo Cilingo, condenado a 640 años de cárcel por los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura del general Videla. Es algo muy, muy importante en memoria histórica, no de España, de Argentina, pero sí que es un hecho relevante, ¿verdad, Carlos? Claro, esto daría para un programa en sí mismo, ¿no? Sí. Como en Argentina sí hicieron
lo que aquí no fuimos capaces de hacer o no hicimos, ¿no? En Argentina sí pagaron con penas de cárcel los responsables de la dictadura y de la represión contra el pueblo argentino, de la dictadura de Videla, y cosa que aquí no ocurrió. Por cierto, como sabrán las personas que están escuchando este programa, precisamente grupos españoles de memoria histórica han tenido que recurrir a la justicia argentina para que se reconozcan hechos que la justicia española no ha querido entrar en ellos, ¿no? Esto es lo que da lugar a la famosa querella argentina, y aquí sí quiero hacer un recordatorio a Chato Galante, que luego hablaremos en algún momento. Tuvimos la suerte de que nos visitara en 3 ocasiones al Colegio Lourdes, cuando proyectamos el documental El silencio de otros, donde precisamente se habla entre otros temas de ¿no? El tema de la querella argentina, y de Argentina, en cierto modo, como modelo, con todas las deficiencias que también puede haber tenido, del famoso triángulo de justicia, verdad y reparación. Efectivamente. Bueno, entonces, perdón, a vosotros os suena a vosotros eso, ¿verdad? Os suena a vosotros. Lo del todo documental esto. del silencio de otros y esas cosas. Sí, les suena. Bueno. Y ya vamos al último de los recordatorios. Un 19 de abril del 2011, en La Habana, Cuba, Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su hermano Raúl Castro es elegido como su reemplazante. Y esto sí también es muy importante en memoria, ¿no?, histórica cubana, porque Fidel Castro lleva muchísimo tiempo, es un líder muy carismático. Y bueno, vamos a poner ahora, vamos a pasar al debate con los chicos, que están portándose fenomenal, pero vamos a pasar a oír una música que nos han sugerido ellos, ¿no?, que van a hacer hoy el programa realmente. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però... Bueno, y vamos a ir hablando un poco porque bueno, os voy a preguntar ¿por qué esta canción? Porque antes de empezar el programa, claro que sí, tú a ver, antes de empezar el programa les he dicho, si queréis ponemos una canción que os guste. ¿Por qué os gusta esta canción? Contarnos un poco, porque está en catalán. A mí me llama la atención que os guste esta canción. A ver, estuvimos el otro día, como hace un par de semanas, o bueno, no, fue antes de las vacaciones, en una actividad de la República Checa, y vimos un vídeo de lo de la Semana Negra, y era esta canción, la banda sonora, sí. Y yo le pregunté a Carlos qué canción era, porque me gustaba, y luego pues la estuvimos escuchando él y yo sobre todo, y nos gustaba. Sí, ¿y sabéis un poco lo que dice? Si conoces el canto de la sirena, es lo único que entiendo. Y algo de la luna blanca. Algo de la luna blanca. Y ya está. Sí. De Llullac, y efectivamente me llama la atención, Antón, y lo que estás explicando, ¿no? Porque esto fue una proyección que hicimos. Si recordáis, las imágenes que se veían eran las imágenes del entierro de los 5 abogados
laboralistas de Atocha en enero del 77 en Madrid, y como efectivamente como fondo se escuchaba esta canción, ¿no? Entonces muy bien que hayáis establecido esa asociación, ¿no? Muy bien, bueno, hoy caminamos para no olvidar. Yo diría que vamos a hablar para no olvidar, ¿verdad? Entonces, bueno, ha preguntado Luis, que es nuestro presidente, si os gustaría ser historiadores o historiadoras. ¿Cómo lo veis? Yo personalmente diría que no. Que Pues no. no, o sea, historiador, no sé, es como muy... Ujú. Pero a ver, historia no me importaría. Pero ¿Te ya- gusta? Vamos a sí, decir, ¿te gusta un poco? Sí. Bueno. Me gusta. ¿Te gusta? Pero de ahí a ser historiador tampoco lo veo. Muy bien, ¿alguien más? Sí, que diga estoy de acuerdo algo? con mi compañero porque creo que está bien la historia, pero es mejor, no es mejor, pero lo veo más desde un punto casi como una especie de hobby, de enterarme de cosas y no tener que dar un cierto temario y tener que enterarme de las ciertas cosas que alguien ha decidido que me toca aprender y aprender más por mi parte. Ajá. Está bien aprender, pero también tiene como una interpretación la historia, ¿no? Es lo que creo que nos has querido decir. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra opinión? ¿Tú quieres ser historiador? ¿Tú que tienes el micrófono? Ni de coña. Ni de coña. Vale, bueno, ahí A ver, pues o para sea, todo. espera, que estamos. A O sea, ver. el tema de, o sea, a mí me parece bien todo lo del tema de la memoria histórica y tal, no todo, o sea, no es que no me guste la historia, Ujú. no me entusiasma, tampoco me disgusta el tema de aprender historia, o sea, es como más por la labor de que realmente alguien tiene que difundir el tema de, o sea, todo lo que, sobre todo el tema que vemos nosotros, que es la guerra civil, la transición. Ujú. Porque si se olvida esto, o sea, eso es historia de nuestro país, y para entender nuestro país hay que entender la historia de nuestro O sea, país. para entender el presente tenemos que ver, ¿no? Es Claro. parte de... O sea, me parece sí. que no es como, o sea, que es algo que tendría que saber todo el mundo. Muy bien, muy bien. Pues eso. ¿Alguna opinión más? A ver, Que no es como que nos apasione. ¿Está se la oye, apagado? se la oye, sí. Ah, vale. Se te oye, reina. Sí, a ver. No es como que nos apasione la historia como tal. Sí. Simplemente lo que queremos es aprender del pasado ¿Sí? para vivir el presente y no cometer los mismos errores en el futuro. Eso está fenomenal, fenomenal. Bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo surge un grupo de memoria histórica en la parte del instituto, porque el Colegio Lourdes tiene todas las etapas educativas, ¿no? Pero en el instituto, ¿cómo surge eso de memoria histórica? Porque para mí representáis un cambio cultural, ¿no? Esta inquietud. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿quién me lo explica? Carlos. Bueno, pues surge de una manera muy sencilla, diría yo, ¿no? El curso pasado, a final de curso, en el mes de junio, más o menos, sí, se hizo una serie de actividades en las aulas de los 3 grupos de cuarto de la ESO, gracias a la participación de colectivos como la Asociación La Comuna, a la que quiero saludar desde aquí, o la Asociación Triángulo Azul, que también colaboró. En fin, vinieron a los chicos y a las chicas, les explicaron una serie de cosas que suscitaron su interés. Organizamos una excursión a Bustar Viejo, luego se entenderá la importancia de este lugar para este grupo cuando lo expliquemos. Allí nos recibieron de otra asociación, la Asociación Los Barracones, que también tengo mucho que agradecerles. Y entonces este grupo, a partir de estas actividades, esto generó un interés por conocer la historia reciente de España, y en el mes de septiembre a Fernando y a mí nos propusieron que cuando empezábamos ya con el grupo de memoria histórica, y ese es el arranque, ¿no? En el mes de septiembre, estas mismas chicas y chicos que participaron en esas actividades, estando ya en bachillerato, hemos dado el paso de constituir este grupo, que es un grupo que funciona dentro del colegio, pero con un alto grado de autonomía y fuera de todo lo, digamos, lo curricular, ¿no? Esto es lo peculiar de este grupo. Como habéis escuchado ahora, precisamente lo original de este grupo es que no son personas que estén pensando en el futuro dedicarse a la historia profesionalmente, sino que, como muy bien decía, por ejemplo, ahora Andrea, ven la necesidad, sienten la necesidad de conocer la historia, aunque no vayan a hacer de esto su profesión. O sea, que tampoco hay esta vocación de hacer historia, pero parece que es importante, ¿no? El conocer la historia más reciente, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, básicamente. Sí, Otra a mí, cosa. A ver. además a mí me gusta destacar el grado de compromiso que tienen, ¿no? O sea, que no es una actividad más, yo creo, para ellos, sino que en realidad están muy comprometidos con
con todas las cosas que hacemos. O sea, que yo creo que ellos luego van a contar actividades que hemos hecho y en cada actividad te das cuenta cómo ellos van descubriendo cosas que les llaman mucho la atención y aunque no quieran ser historiadores, en realidad lo están siendo. Porque tienen como una actitud de historiador, ¿no? La actitud de ir investigando, enterándose de cosas, y eso les genera preguntas sobre otras y les genera cosas que a ellos en este país desgraciadamente pues se cuentan poco, ¿no? Ellos mismos lo decían. Yo creo cuando ellos van a clases, digamos, normalizadas de historia, en muchos casos se dan cuenta pues de que esos contenidos pues no aparecen y cuando los ven, cuando los transmiten gente que ha venido en primera persona, se dan cuenta de la importancia que tiene y en realidad yo diría que a lo mejor no quieren ser historiadores y lo entiendo, pero que tienen una actitud de investigar el pasado y de historiador que yo creo que la tienen. Muy bien, pues es que esto me viene muy bien esta pregunta que os voy a hacer ahora, lo que estabas diciendo, Fernando. A ver, ¿qué cosa, qué hecho, qué detalle de memoria histórica os ha llamado realmente la atención y me podéis contar cada una y cada uno? O sea, ¿os vais pasando micro? Bueno, tenéis ese micro también, no lo digo porque podéis compartir. A ver, alguno que empiece, que me diga qué hecho histórico le ha podido... Sí, te ha tocado. ¿O cómo es? A ver. Sí. Bueno, a mí la memoria histórica me empezó a llamar mucho la atención por la pregunta que yo le hice a mi padre alguna vez de: oye papá, ¿y por qué no tenemos casi primos? Y la explicación es que él me contó, debido a circunstancias de la guerra, mucho de mi familia tuvo que emigrar o acabó siendo fusilada, cosas por el estilo. Entonces ya a raíz de ahí pues he ido preguntando, me he ido interesando sobre todo de cómo funcionó y cuáles fueron los acontecimientos de la guerra civil en mi pueblo, en Galicia. Y te llamó la atención lo que sucedió en tu pueblo, evidentemente, ¿no? ¿O cómo fue? Claro, porque ¿Sí? al final es historia familiar. Para mí lo más interesante de la historia, además de tener un mapa general de todo lo que ha pasado, es poder relacionarlo con tu historia. Eso es. Es decir, relacionarlo con tus familiares que estuvieron en ese momento. Fenomenal. En la historia. Fantástico. A ver, ¿alguna persona más que me diga qué es lo que le ha llamado la atención de todo lo que ha visto de memoria histórica? A ver. A mí, de todo lo que hemos visto, lo que más me ha llamado la atención es la Semana Negra, que además es como en lo que más me he metido yo, porque nos invitaron a un festival que se llama Festimed a ver unos cortos. Y posteriormente también nos invitaron a la entrega de premios del mismo festival. Y nos invitó el director y actor de cine Carlos Olaya a representar un teatro, una obra de este periodo de la transición delante de las familias. Y bueno, nos costó que saliera un grupo para ir al teatro. Sí. Pero lo conseguisteis. Lo conseguimos. Lo consiguieron ellos y ellas. Perfecto. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te llamó la atención más de todo esto en ese montaje? Algo que te surgiera o que te pareciera curioso de todo esto que has aprendido. A ver. Igual suena un poco mal. No, pero lo que más me llamó la atención, en plan mal, fue la crueldad de todos los actos. Sí. Por ejemplo, porque, a ver, yo no sé si fue literalmente así, pero cómo representaron la muerte de Arturo Ruiz o Mariluz Nájera, pues... No sé, solo verlo en el teatro ya te dejaba tocado y pues cómo pasó de verdad tuvo que ser duro y es lo que más me llamó la atención de efectivamente, de esto. ¿no? Y bueno, lo de los abogados laboralistas también. Claro, es que eso es lógico que os llame la atención, es terrible, son crímenes, ¿no? A fin de cuentas, Carlos. Sí, entonces... yo ahí quiero, no sé si se me escucha. Sí. Yo quiero destacar algo, y es que esta propuesta que está explicando Héctor, quiero decir que fueron capaces de salir a actuar en el teatro del barrio, en la calle Zurita, en Lavapiés, no solamente ante las familias, sino ante el teatro lleno. Y solamente habían podido hacer 2 ensayos previamente. El tercer ensayo lo hicisteis 2 horas antes de la representación, ¿no? Interesante. Y además allí fueron algunos de los compañeros que están aquí y compañeros del instituto que están en cuarto de la ESO. Entonces, esa valentía, esa audacia, diría yo, pero al mismo tiempo esa naturalidad, ¿no? Para salir ahí a interpretar aquellas escenas, por supuesto con el gran trabajo que hizo Carlos Olaya
ella con ellos, es muy llamativo, ¿no? Y como decía antes mi compañero Fernando, yo quiero romper una lanza en favor de ellos y de ellas y de todos los estudiantes, de los que siempre se suele decir que si no se comprometen, que si no les interesa la historia. Esto no es cierto, ¿no? Porque bastó que les hiciéramos esta propuesta para que rápidamente dieran este paso adelante de darle vida a estos personajes tan dramáticos de la transición, Arturo Ruiz, Mariluz Nájera y los 5 abogados de Atocha, y lo hicieron con un nivel de calidad realmente importante, ¿no? Recordar las ovaciones que os llevasteis en el teatro del barrio, ¿no? Y lo que aludía antes Fernando de la facilidad con la que todas estas actividades que estamos proponiendo están saliendo adelante, ¿no? Bueno, yo estuve en el colegio, estuve por la Asociación Mesa de Memoria Histórica viéndos. Además firmé en el patio, sí, donde chato, sí. Y la verdad es que me impresionó muchísimo ver a personas de vuestra edad, porque ¿qué edad tenéis? Vamos a decir la edad que tenéis. A ver. Entre 16 y 17. Entre 16 y 17. Es impresionante ver a personas de 16 y 17 años representando algo que ha ocurrido hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es sorprendente lo bien que lo habéis transmitido. O sea, no sois actores profesionales, pero, a ver, cuéntanos. Que yo quería hacer una pequeña aportación a lo que ha dicho antes Sí. mi compañero Héctor, de que a mí, además de la crueldad de los actos que representamos, lo que más me impactó fue ver hasta qué punto el teatro que estábamos haciendo, que yo no consideraba ni muy profesional ni nada por el estilo, podía emocionar realmente a las personas que lo estaban espectando, y hasta qué punto podían ver ahí representadas cosas que realmente les acontecieron a ellos y a sus conocidos. O sea, gente que ha pasado por esa fase Sí. de ese momento les ha parecido muy emocionante, ¿no? Sí, y eso ver también es hasta qué punto pueden agradecer el que alguien lo represente, me parece muy bien, bonito. muy bueno y muy bonito. Esto es una de las cosas que os he podido llamar también la atención, ¿no? De todo lo que habéis hecho y de esa fase que habéis representado, ¿no? De reciente historia de España. ¿Hay alguna cosa más que os llame la atención? ¿A alguna persona más? Venga, a ver. Vale, yo me llamó mucho la atención al principio del grupo, al principio de curso, que nos pusieron el documental del silencio de otros. Sí. Y me pareció muy duro saberlo lo sabía, ¿no? Pero que te enseñen cómo tiran a la gente a fosas comunes como Sí. si no fuesen nada, o el Eso robo es. de bebés, me pareció bastante duro. Sí, duro e impactante, imagino, ¿no? Que estas cosas sucedieran, pero han sucedido, ¿no? A ver. Y en cuanto a lo del silencio de otros, también llama la atención en el documental como la actuación del gobierno español durante estos hechos, ¿sabes? Que no pusieron nada de su parte y no apoyaban la causa realmente, o sea, que como que querían olvidar realmente. Sí. O sea, Eso que un también poco llama la atención. Llama la atención que, en cierto modo, institucionalmente y Sí. oficialmente, ¿no? El hecho de que haya sucedido esto, pero que no se haga todo el caso, que quizá no se debía hacer a que hayan sucedido cosas tan terribles, que son violaciones de derechos humanos, en definitiva. Estuvimos susceptibles de cuando visionamos el documental de Silencio de Otros, pues tuvimos luego la presencia de Emilio Silva, del presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Qué interesante. que luego además ya hablarán supongo de eso en un momento dado, que en realidad estábamos como muy relacionados con él. Sí. Y claro, él nos contó de primera mano pues toda la cuestión de las fosas, ¿no? La cuestión, y yo creo que fue una experiencia muy interesante. Interesante, aprendisteis muchísimo, imagino, de la experiencia. Y bueno, ya sabéis muchísimas cosas. Yo no sé, yo os quería preguntar, a ver, porque es que vamos a recordar un poco cuando teníamos 16 o 17 años, ¿verdad? Que eso fue hace poco, ¿verdad, Carlos? Sí. Fue hace poco. Entonces, vamos a recordarlo. En mi caso, precisamente en el 77, ¿no? Sí. Una cosa que les comentaba a ellos, que es como un viaje en el tiempo. ¿Verdad? Yo, en el año 77 yo tenía la edad que tienen ellos ahora. Fíjate qué época. Fue la matanza de Atocha, la recuerdo perfectamente el impacto que tuvo, y yo tenía justo los años que tienen ellos ahora mismo, ¿no? Y te impactó porque se le han impactado a ellos, ¿no? En aquel momento debió de ser bastante impactante. Nos ponemos en vuestra vivencia de personas más jóvenes, ¿vale? Imagino que sería un shock total, porque es verdad que fue un shock para todo el país, ¿no? Carlos, fue... Sí, bueno, yo lo viví con 16 años, con la incertidumbre que había en ese momento de qué es lo que iba a ocurrir en España, y
y los últimos coletazos del tardofranquismo, de la dictadura, que por cierto hay que decir que esa visión a veces edulcorada, ¿no?, de la transición y de aquel periodo como si fuera algo súper cuento divertido de hadas, sí. Pues las cosas no fueron así. Precisamente Esto también es, vamos a mencionar a un colectivo que nos ha apoyado, que es el colectivo de olvidados de la transición, que también vinieron a las clases a hablarles de este periodo de la historia, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver cómo situaciones que uno ha vivido a esa edad, para mí es una satisfacción tremenda como docente, como educador, ver cómo ahora estudiantes que tienen esos mismos años le dan vida a esos personajes. Bueno, claro, además yo creo que a ver, yo era mucho más joven que Carlos, claro. ¿verdad? No Fernando era más joven. No mucho más joven. Pero es verdad que pues sí recuerdas momentos de miedo, ¿no? Yo creo de miedo, de caos, de... Sí. Yo me acuerdo de estar en el colegio y cada vez que pasaba una cosa de esas nos daban vacaciones para no molestar, supongo. Entonces había veces que decían, vacaciones, pues fenomenal, ¿no? Claro. Pero entonces eran momentos como... Pero yo sí que me gustaría, en lo que decía Carlos con la cuestión de la memoria, a mí me da la sensación de que, claro, en muchos colectivos de memoria... parece o creen que con ellos digamos que se va a acabar. Entonces que cada vez pues somos mayores o somos más mayores y genera entonces ver la posibilidad de enganche, ¿no?, de la gente joven y de que en un momento dado esto continúa, me parece que da una sensación vital y de positividad. Yo creo que es muy alentador lo del cambio cultural que os decía, es muy alentador veros con vuestra edad y imaginaros a la gente que ha vivido el periodo de la guerra, ¿no?, lo emocionante que puede ser el ver a personas de 17 y 16 años cogiendo ese relevo y entendiéndolo mucho mejor quizá, porque yo pienso que lo entienden mucho mejor de lo que mi generación lo ha podido entender. Puede ser. Bueno, pues retomando nuestra edad de adolescentes, cuando teníamos vuestra edad, desde luego en mi instituto no dábamos ninguna asignatura que tuviera que ver con la memoria histórica más reciente del país. Bueno, la época franquista, vamos, no nos contaban nada, absolutamente nada. Yo no sé si ahora en los contenidos de la asignatura de historia el tema de la memoria histórica se está tocando en algo. ¿Cómo lo veis? A ver, ahora mismo es muy difícil. Sí. O sea, lo que pasa es que confiamos que con esta nueva ley, con el decreto, con la ley de memoria, pues la situación puede ser que mejore. Pero es verdad que en la actualidad las cuestiones como actuales de España o de estas cuestiones de la memoria, pues curiosamente yo creo que tiene una razón, pues siempre queda como al final o siempre queda como un anexo y que en un momento va a ser el final, pues llega un momento y que no se da y entonces al final es uno de los eternos olvidados, tanto en la ESO como en bachillerato. Segundo de bachillerato, que bueno, lo veréis el año que viene, pues es posible que sea un poco el temario más concreto, pero que al final, al ser los últimos temas y al ser contenidos tan extensos, pues después se dan mal. Y tiene que ser el profe, como más activista, el que incorpore eso al currículo. Si te vas a lo oficial, al final eso no lo ves y al final pues es lo que pasa, que muchos de los jóvenes pues que en la actualidad pues no lo ven. En la actualidad con la nueva ley pues puede ser que haya un cierto atisbo de futuro. Por ejemplo, en segundo de bachiller quieren, o por lo menos está diciendo, que la asignatura va a empezar del siglo XIX, con lo cual vas a tener mucho más espacio y tiempo como para entender mucho mejor los procesos, ¿no? O incluso en cuarto, ¿no? Con la historia en la historia, ¿no? Eso lo sabes tú mejor, Carlos. Sí, Carlos. Sí, no, hay dos leyes que ahora nos favorecen: la Ley de Memoria Democrática, que ha mencionado Fernando, aprobada en octubre, y la LOMLOE, que establece que el currículum de cuarto de la ESO de historia debe ser historia contemporánea. También quiero decir que los profesores, o al menos nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de estar en un centro que tenemos esta cultura democrática. El profesorado que sí quiere trabajar estos temas lo puede hacer. Lo digo también para, en fin, introducir algo de optimismo en todo esto. Pero creo que Sergio nos iba a comentar algo, me parece. Decir algo, Sergio, cuéntanos, a ver. Y a contar que, como han dicho ya Fernando y Carlos, como tal, si sigues los temarios que tienes que dar como tal en el colegio, pues no se habla demasiado, o no se habla lo que yo pienso que al menos que es suficiente. Pero yo, por ejemplo, por mi experiencia, he tenido la suerte de tener a Carlos en la ESO y que al fin y al cabo pues nos mandaba igual tareas en las que había que indagar un poco más en este tema, y por lo cual acabé enterando más, o cosas como lo que hemos contado antes de las charlas que nos vinieron a dar, aunque fuese ya a final de curso, pero al fin y al cabo seguía sin información que era bien recibida.
sea, que echáis de menos que, porque en vuestro centro os están enseñando memoria histórica, ¿no? Tenéis a Carlos, tenéis a Fernando, pero echáis de menos, a ver, cuéntanos. No, o sea, yo lo que quería decir es que, o sea, se da la memoria histórica, pero, por ejemplo, mira, yo estoy en Bachillerato de Artes y no tengo historia directamente, pero... Sí, ahora hablas tú. Bueno, lo que pasa es que, o sea, das el tema de la memoria histórica, pero si te interesa mucho, porque nosotros cuando vimos este tema, todo el tema de empezar con el grupo y tal, y de que viniesen las actividades, era ya, al menos las que yo me acuerdo, había algunas que no, pero había otras que eran ya cuando había terminado el periodo evaluable, entonces venían, o sea, era impactante porque tú entrabas a clase y había 8 personas, después terminaba el patio y había 2. Entonces nadie, o prácticamente nadie se entraba de esto, menos a los que les interesaba mucho o a los que les obligaban a quedarse sus padres. Entonces, al final, yo creo que de los que realmente nos enteramos de esas actividades, en ese curso fuimos nosotros, que somos los del grupo de memoria histórica, que el grupo se creó así, ahí. O sea que, como es muy difícil que se genere todo ese aprendizaje, a no ser que haya gente implicada. Muy bien. Por ejemplo, que estoy en un bachillerato de ciencias, tengo la misma problemática, que me han quitado la historia como asignatura troncal, lo cual me parece un grave error, porque considero que la historia es tan importante como las matemáticas, la lengua o el inglés. O incluso más. Yo no doy mates. Como la lengua o el inglés. Y creo que en general la problemática que hay con la historia a la hora de estudiar es que los alumnos, de una forma genérica, la consideran aburrida o innecesaria, posiblemente debido a la forma en la que se obliga curricularmente a darla, que al final no deja mucho margen de hacerla más divertida o más dinámica, sí. Y finalmente mucha gente termina desinteresándose y desestimando la importancia que realmente tiene conocer la historia de cada cual. O sea, la idea sería más o menos que es importante, que no lo tenemos en contenidos obligatorios curriculares, el tema de la memoria histórica, pero que tenéis la suerte de estar en un centro donde lo estéis trabajando, ¿no? Fuera de horario, porque esto sea un curro extra, ¿no, Carlos? Sí, ¿O cómo es? Yo vuelvo a insistir en que ahora sí está en el currículum. Ahora, desde el mes de octubre, que está aprobada en el Parlamento la Ley de Memoria Democrática, ya sí es una obligación del sistema educativo el trabajar la memoria democrática. El ALONLOE también lo establece. Entonces, quiero insistir en esta idea. Seguro que nos están escuchando profesoras o profesores de historia, porque ahora mismo ya no cabe el decir que esto no se puede trabajar. Ahora hay unas leyes que incluso prescriben que estos contenidos hay que trabajarlos. Lo que pasa es que es cierto que esto tiene que ir unido a que haya un profesorado en fin, que se quiera comprometer en esto que a partir de ahora afortunadamente pasa a ser una obligación del sistema educativo, la enseñanza de la historia reciente de nuestro país. Pero en eso también entraría lo que es... Por en primero bachillerato, por ejemplo, se da historia, pero no se da historia de España, sino es historia del mundo contemporáneo. Ahí también entra en la ley, lo de memoria democrática, sí, histórica. Sí, han metido, o sea, la nueva ley, la nueva LOE, sigue siendo historia del mundo contemporáneo, pero donde hacen ya alusión de relaciones con la historia de España. O sea, que no se quede solo como un anexo como era antes. Y a mí sí me gustaría aportar que antes he dicho que a mí me parece que esto no es una casualidad, ¿eh? Quiero decir que estos temarios siempre se olviden. Yo creo que es una cosa organizada, sobre todo a lo mejor por cuestiones de evitar, pues lo que ha pasado siempre en España, ¿no? En cuanto a la memoria de España, ¿no? De evitar conflictos, de como dicen muchos, de no desenterrar cosas. Y al final, pues ser un poco equidistante con todas las cuestiones y no dar la historia de España más actual para evitar a veces el conflicto, dificultades. ¿no? El posible conflicto. Y ahora, pues la verdad es que ya que estamos con el conflicto, no sé si habéis pensado alguna vez en todas estas situaciones, pues ya lo hemos comentado, ¿no? De asesinatos o torturas durante la época de la guerra, del franquismo, del tardofranquismo, todas las épocas, ¿no? de esa dictadura. Ha habido momentos que ha habido víctimas, ¿no? Yo creo, eso conocéis, que ha habido víctimas. No sé si sabéis la vinculación entre la situación de esas víctimas y lo que son, o conectáis sobre lo que son violaciones de derechos humanos. O sea, ¿habéis hablado alguna vez, habéis tratado de este tema de los derechos humanos vinculados a las víctimas del franquismo? O a ver cómo lo veis, ¿cómo veis esto? Es una pregunta un poco complicada, ¿no, Carlos?
Bueno, en nuestro colegio, desde hace ya unos cuantos años, en la última semana de enero hay una semana que precisamente lleva el título de No hay paz sin derechos. Y en esa semana, en la que se invita a asociaciones y colectivos de diferente índole, en horario curricular y en las aulas, se habla precisamente de lo que acabas de preguntar, ¿no? De la vulneración de los derechos. Y este año, dentro de esa semana, se trató el tema del derecho a la memoria, ¿no? Como un derecho específico, y en esa semana fue en la que, como decía antes Héctor, se llevaron a cabo estas actividades, ¿no? de la Semana Negra, ¿no? Con lo cual sí, en nuestro colegio se hace no solamente de historia, sino también de asignaturas como valores éticos, y también en proyectos interdisciplinares, como por ejemplo ahora, y aprovecho también para decirlo, el Departamento de Lengua y Literatura de nuestro colegio va a llevar a cabo una semana sobre la figura de Miguel Hernández. Quiero decir que también aquí también hay que hacer esta reflexión, ¿no? Hay centros educativos que sí tenemos clara esta obligación, que yo diría que es una obligación pedagógica, una obligación ciudadana, ¿no? de transmitir todos estos contenidos, y lo podemos hacer con absoluta naturalidad y libertad. Bueno, a ver, derechos humanos y memoria. Ya, o sea, habéis hecho una semana sobre derechos humanos y lo habéis vinculado a este grupo, a lo que hace este grupo, con lo cual, contadme cosas de esa semana. ¿Cómo ha sido? A ver, Héctor, a ver. Pues, a ver, yo te quería preguntar una cosa que se me ha ido antes. Pregúntame. Tú has dicho que viniste al colegio. Yo fui, bueno, mis hijas fueron al colegio, sí. No, ya, pero tú has dicho en plan... Es que a lo mejor lo he entendido mal, pero que hace poco has ido a ver algo... Sí, claro, estuve viendo la obra de teatro. ¿Estuviste en la obra de teatro? Sí, a ver, esa obra de teatro salió peor que la otra. Sí, porque además hay un compañero nuestro de clase que no vino. Entonces cogimos a otro, se tuvo que aprender el texto ese mismo día, era el que más texto tenía. Bueno... Mandarle las gracias desde aquí también por participar. Vamos a darle las gracias. ¿Cómo se llama? Darío. A ver, Darío, muchas gracias por lo bien que lo hiciste, teniendo en cuenta todas las adversidades. Vale. A ver. Y luego el tema de los sonidos, todo eso salió bastante mal. Bueno, aquí habéis visto el sonido que tenemos aquí, bueno, habéis comprobado, ¿no? El sonido que tenemos aquí con Radio Las Águilas, que tenemos un técnico estupendo que nos está echando una mano, ¿no? Está bien, esto de ver la radio por dentro está bien, ¿verdad, chicos? Muchas gracias al técnico también. Venga, muchas gracias al técnico, nos ha puesto la canción que nos gusta. Bueno, pues a ver, enlazando, vamos a volver. Es verdad, yo estuve cuando hicisteis, no sé la fecha exactamente. El 6 finales de enero. A finales de enero. O sea, la obra buena la hicimos el 31. Luego en el cole la representamos el 2, el 3 o así. Sí, pues que fue, a ver, hicieron una obra de teatro en el colegio y a mí me pareció impresionante, o sea, me gustó mucho. Yo sé que la habíais hecho mejor en el Teatro del Barrio, habéis dicho que actuasteis, ¿no? Lo hicisteis mucho mejor, que por cierto, muy interesante, porque claro, cuando estamos en el centro viene mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela, ¿no? Y es más fácil que nos guste mucho a las familias, pero en el Teatro del Barrio, o sea, pusisteis la voz, pusisteis el movimiento a las víctimas, a las violaciones de derechos humanos, ¿no? De la transición. Esto es bastante, o sea, a la gente le impactó, imagino, un poco todo esto, ¿no? ¿Cómo fue? Sí. Me impactó mucho más de lo que pensáis. Y de hecho, esa representación en el Teatro del Barrio fue el inicio, fue la primera actividad en la que empezamos a generar, ¿verdad? Recursos para el proyecto que hemos venido también a comentar, ¿no? Para nuestra marcha reto y nuestro viaje a Mauthausen. ¿Y esto nos iba a decir algo más de derechos humanos? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuándo? le pillaba así como, le veía cara de entusiasta, por eso perdóname que te he cortado. No, pero bueno, pero Marcos también estuvo en la obra, él también puede contar su opinión. Marcos, que estuviste en la obra. Sí, nada, eso, hacer hincapié en lo que ha dicho Carlos, que de hecho a eso me refería yo antes con lo de el agradecimiento, que las familias realmente se emocionaron, y a mí, por ejemplo, me vinieron personas mayores, mayores, ¿no? con las lágrimas saltando, agradeciendo realmente lo que habíamos hecho, sino que se notaba que para ellos era muy especial, muy especial, sí. Claro, es que es muy importante, y luego os pusisteis en la piel de las víctimas, ¿no? Y eso es es complicado, ¿no? Es difícil, ¿o cómo es? Sí, a ver. Sí. A ver, Héctor, ¿qué nos dice? Por ejemplo, nos dijeron, esto es algo que a mí me puso nervioso en su momento, porque nos dijeron que Carlos Olaya perfectamente podría haber cogido a actores experimentados y nos eligió a nosotros. Bueno. Entonces, pues eso, quieras que no, es algo que tú dices, hombre, a ver, pues lo tengo que hacer bien y... Claro.
Que Carlos Olaya además hizo como dirigió un festival de cine sobre memoria histórica en el Matadero de Madrid. ¿Verdad? Y esto es, claro, muy significativo, ¿no? Hombre, Andrea, que ahora nos va a contar su experiencia. Andrea, cuéntanos tu experiencia. Participó en la ceremonia de entrega de los premios del Felcimet. Por favor, en ese festival de cine de memoria histórica, ¿no? A ver, cuéntanos algo de esto. Nos hicieron presentar. Sí. Pues un corto, el corto que ganó. Un corto. ¿No? ¿Recuerdas uno cada uno? Uno Héctor, uno yo y otro Mateo, que no está aquí. No era un solo premio para un corto, era varios premios por X cosas. Y dimos uno cada uno, había muchos más. No dimos solo nosotros. Sí. Pero no nos acordamos de qué son. Y ya yo está. al menos no. Bueno, no pasa nada. Y bueno, contadnos, estuvisteis allí, esto tiene una repercusión, o sea, había bastante público, le interesaba a la gente, ¿cómo era esto? A ver. Claro, ahí nos hicimos ver cómo somos el grupo de memoria histórica del Colegio Lourdes. Que eso es impresionante ya, sí. Y ya está, eso es lo máximo. Después solo leímos un papel. ¿Leísteis un papel? Que está bien, ¿no? ¿Pero asistió mucha gente a todo esto? A ver, principalmente directores y protagonistas de los rodajes y todo eso. Principalmente ellos. Porque eran sus premios y tal. No, pero muy bien, ¿no? Sí. Y además interesante porque gente interesada por memoria histórica tenéis ese punto en común, ¿no? Bueno, qué nivel, por favor. Yo no sabía que llegáis a esto. Pero por favor, ya participando en festivales de cine. Bueno. Y a Carlos le ha llamado Radio Nacional. Le llamó Radio Nacional a Carlos. Sí. Que son un poco más importantes que nosotros. Nos han llamado porque han tenido conocimiento de la marcha reto que nos ha dedicado, ¿no? Vamos a empezar si podéis hablar, ¿no? Sí. Porque yo quiero deciros una cosa, chicos, ya lo hemos comentado alguna vez, al Felcimet volveremos el año que viene, pero no para entregar un premio, sino espero que para recogerlo. Bueno, una primicia. Por el documental, el documental que haremos de las actividades que ya tenemos en marcha, que pasado mañana vamos a iniciar ya nuestra marcha reto. Que cuando quieras, pues te comentamos un poco, ¿no? El origen, el porqué y el cómo. Efectivamente, a ver, si ya estáis enrollados en contarme lo que hacéis, ¿vale? Yo creo que me lo vais a contarme cosas. Luego yo ya os pregunto más cosas que tengo por aquí preparadas, pero contadme qué hacéis, que esto todo el mundo se estará preguntando también, aparte el teatro, ¿vale? Sí. A ver qué hacéis, contarlo. Pero todos y todas, un poquito. ¿Quién quiere empezar? Porque para contar un poco el proyecto que nos tiene ahora ocupados. Bueno, somos el grupo de memoria histórica del Colegio Lourdes. esto ya lo dijiste. Y a ver, la idea es, todo surgió, estábamos viendo, íbamos haciendo como varias actividades cada semana, cada 2 semanas. O de ir a exposiciones sobre temas de la memoria histórica, o lo de lo que viste tú del teatro, o cosas del palo. Y Carlos estaba diciendo que estaría bien hacer una excursión como a final de curso. Sí. Como de ir a un sitio, no me acuerdo dónde habíamos dicho de ir a Navarra. Sí. No me acuerdo bien qué era como un fuga de San Cristóbal, o ir a Pirineos también. Muy bien. A ir a los Pirineos a hacer la ruta que hicieron los españoles exiliados a Francia. Muy bien. Y Carlos dijo, no sé Carlos o Fernando, no me acuerdo. Uno de los dos dijo que se hacía todos los años una ruta, ¿no? Un viaje. Emilio Silva. Nos dijo que todos los años se hacía una visita a los campos de concentración a varios campos de concentración en Austria. Sí. Y Carlos dijo, a ver, a mí me llamaréis loco, pero yo creo que podemos ir. Y todos le dijimos, ni de coña. Sí, todos le dijimos ni de coña. Sí. Y Carlos dijo, no, ni de coña no. Y pues aquí estamos. Nos vamos a Austria. ¿Os vais a Austria? Claro, nos vamos a Austria. Y pues en eso estamos. Y ahora pues que hable otro, que yo hablo mucho. A ver. Para conseguir dinero, pues hemos tenido que hacer cositas, ¿no? ¿Verdad? Y por eso es por lo que tú fuiste ¿al teatro? Claro, pues ahí conseguimos cositas. Dinero. Vale. Bueno, contarme un poco. A ver, dentro de ese proyecto, el viaje de ir a Austria, ¿qué contenido tiene o qué importancia tiene? Contarme un poco con la memoria histórica. A ver. Pues mira, yo creo que surgió todo con el tema del Triángulo Azul, ¿no? ¿Os acordáis cuando nos vinieron a contar incluso algún familiar, ¿no? Que era Eugenio, me parece que se llamaba, que nos vino a contar el tema de Mauthausen, y ahí en un momento dado él nos dijo, oye, pues si eso podéis venir, porque vamos todos los años, y a partir de ahí cuando empezamos a pensar, le llamamos loco a Carlos y todas esas cosas.
Pero la idea es que es una conmemoración que se hace justamente el día donde se liberó el campo de Mauthausen, y en ese homenaje que se hace todos los años, pues van delegaciones de todos los países o de muchos países que están allí representados, ¿no? Entonces, a nosotros en un momento dado nos ofrecieron eso y al final nosotros vamos como parte de la delegación española de ceremonia, de homenaje a los muertos que estuvieron. A las víctimas, ¿no? De esos campos, ¿no? En este caso nosotros como delegación española. Y entonces vamos primero, la verdad es que no es un viaje como en un momento muy de cachondeo, porque realmente el centro del viaje son 3 campos de concentración. Claro. Vamos a Dachau, en Alemania, cerca de Múnich. Otro día vamos a Gusen, que era un poco el campo de exterminio de Mauthausen. Y luego vamos el domingo a la conmemoración esa que se hace con todos los países. Por lo tanto, es un viaje, digamos, que tiene un tinte como de reflexión sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Hombre, esperamos pasárnoslo bien, claro, pero tiene ese fondo de aprendizaje, y ¿no? de También. Vivencia en directo. Yo creo que ellos lo dicen muy bien, de vivencia en directo, algo que no se puede vivir mucho eso. Ajá. Y bueno, Carlos, querías decir algo, te veo ahí. Sí, bueno, el tema de la locura era por el coste de este viaje, ¿no? Entonces, claro, lo que parecía muy difícil era conseguir el dinero necesario para poder viajar. Un dato fundamental es que las familias de los 10 integrantes de este grupo, desde el principio, bueno, a pesar de las lógicas dudas que tenían, confiaron en el proyecto y aportaron el 30% inicial para poder hacer este viaje. Y lo importante y lo bonito, diría yo, es que el otro 70% podemos ya decir que está prácticamente conseguido, y ha sido gracias a las actividades que, como decía Andrea, y a las cositas que hemos ido haciendo, hemos generado, ¿no? La actividad más importante de todas ellas es la marcha reto que vamos a iniciar pasado mañana desde nuestro colegio, del Colegio Lourdes en Casa de Campo hasta Bustar Viejo, y ahora alguien nos va a explicar en qué consiste esta marcha reto. Esto es muy interesante, este es el viaje pre-Austria, ¿no? Sí. Vale, y ahora cuéntanos, ¿cómo es Pues esto? la marcha reto, básicamente, estamos pensando pues qué podíamos hacer para conseguir dinero. Entonces Carlos nos explicó esto de las marchas reto, que básicamente consiste pues en hacer una marcha y luego, como de una forma, por así decirlo, simbólica, vendes tus kilómetros o tu esfuerzo a la gente a cambio de dinero, que lo utilizas para, en nuestro caso, el viaje a Mauthausen. Y no recuerdo muy bien cómo salió, pero sé que estuvimos pensando a dónde tenía que ir y llegamos a la conclusión de que podríamos ir a Bustar Viejo, ya que además de que queda, creo, a 80 kilómetros de nuestro centro, es el punto como de donde empezó a formarse el grupo de memoria histórica. Sí. Y puedes seguir, que Vale. te oímos bien. Es el punto donde se formó el grupo de memoria histórica, Sí. ya que fue el año pasado que hicimos una excursión y fue, pues eso, la primera actividad del grupo como tal. Y nos pareció buena idea ir hasta ahí. Vale, o sea que vais vais a Bustar Viejo, vais a tardar, ¿cuánto tiempo se puede tardar en esta marcha? ¿Lo sabéis? Pues nosotros lo vamos a hacer en 3 días. ¿En 3 días? Una ¿Sí? primera etapa de 29 kilómetros. La segunda, que es de 24. 21, 22. 22. Y la otra, pues... 19. 19. Muy bien, muy bien. Y vamos a dormir en una parroquia el primer día. Sí, muy bien. Os dan cobijo en una parroquia. En una parroquia. Muy bien. Y el segundo día era ¿en dónde era? En la Casa de Asociaciones de Soto del Real. Soto del Real. Efectivamente. Ajá. Vale, y estáis en forma, ¿no? Imagino. ¿Os habéis preparado para esta marcha? Perfectamente. A ver. Tengo un esguince. Tú tienes un esguince. Nos tenemos que cuidar que nos vamos en 2 días, ¿no? Irene va a ir marcando el paso, ¿verdad, Irene? Que nos cuenta sobre la marcha. Irene. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Irene, que es atleta. No, No. de todo menos eso, la verdad. Bueno, pues tiene marcha. Irene es la más, así, entusiasta. Claro quizá. que sí, sí, Claro sí, que sí. sí, hay que hacer esa marcha. Entonces, esto, a ver, para que yo me entere bien, es para también recaudar fondos para ir a Austria. ¿Y cómo puede colaborar así la gente en la recaudación de fondos? Contadnos, a ver. Han sido como donaciones o ayudas de muchos tipos, ¿no? En un momento dado han sido donaciones directas, ¿no? De sobre todo algunas asociaciones de la memoria que yo creo que deberíamos
pues decir aquí, por ejemplo, la ayuda a lo que decíamos antes de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica ha sido crucial, ¿no? Nos han hecho una aportación como muy importante. Y luego otro tipo de asociaciones, como hemos hablado aquí, de la Comuna, incluso de la memoria de Latina. Nosotros, desde vosotros, la mesa, nosotros y nosotras. Eso es. Un poquito solo, ¿eh? A ver. Y los de algunos como víctimas de olvidos de la transición, o sea, algunos colectivos que nos han ido ayudando, y todo enmarcado, casi todo enmarcado, en una página de crowdfunding de Mi Grano de Arena, que todavía está abierta, por cierto. Por cierto, vamos a decirlo. migranodearena.org. Ahí está. Y entonces son donaciones particulares, pequeñas, unas más grandes, y hemos doblado lo que habíamos pedido, y la verdad es que hemos tenido, no solo por el dinero que nos han dado, yo creo, sino por muchos comentarios que nos han hecho la gente, como dándonos muchos ánimos. Porque esto tiene, aparte del rollo de, o sea, tiene la cosa de relacionarnos con todas estas entidades, asociaciones y demás, ¿no? Claro. Ahí hemos iniciado como una relación interesante. Sí. De hecho, esto es lo más bonito de este proyecto, ¿no? Ver cómo a la semana de haber anunciado, recordáis, ¿no? En migranodearena.org la marcha reto, ya habíamos alcanzado el objetivo económico inicial. Eso nos llevó a aumentarlo, aumentarlo en el sentido de que vimos que por esta vía íbamos a conseguir el dinero necesario para poder cubrir el coste del viaje. Yo destacaría la confianza que hemos generado, ¿no?, en las personas que han hecho las donaciones. Estamos hablando de 130 donantes aproximadamente, para simplemente por el anuncio de la marcha reto que vamos a iniciar el viernes, que por supuesto lo vamos a hacer. Pero la clave ahí estuvo en un vídeo en el que ellas y ellos contaban de una manera muy sencilla, un vídeo que por cierto editó la madre de uno de los compañeros del grupo, y este vídeo por sí solo empezó a generar esta corriente de simpatía, de solidaridad, de entender perfectamente en la página migranodearena.org, buscando marcha reto grupo de memoria histórica del Colegio Lourdes, lo podéis encontrar. Entonces ahora mismo ya lo que queda es cumplir con este compromiso, y es lo que vamos a hacer. El viernes a las 8:30 saldremos desde el Colegio Lourdes, y el domingo en torno a las 12, 1 del mediodía estaremos llegando a Imbustar Viejo, al lugar, a la dehesa en la que estuvo el destacamento penal durante el franquismo, ¿no? Y no solamente, como decía Fernando, es el apoyo económico, sino que estas entidades, estos colectivos, estas personas se han implicado en el proyecto. Hemos conseguido, por ejemplo, lo de la parroquia de Tres Cantos de la primera noche. Bueno, esto es fruto de un contacto del padre de uno de los compañeros que está aquí con la implicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, una de las concejalías, de las personas que están en el Ayuntamiento, nos ha facilitado este contacto con la parroquia. En el caso de Soto del Real, también un amigo, es el que, amigo, pero en el sentido de amigo del proyecto, digamos, y nuestro personal, pero sobre todo del proyecto, también nos ha generado este contacto con el Ayuntamiento de Soto del Real. Y en los barracones vamos a tener finalmente un acto organizado por la asociación de allí. Quiero decir, Nieves, que efectivamente este proyecto ha generado, digamos que una red, ¿no? Sí. Una red de apoyo a una idea muy clara, que es la de un grupo de estudiantes que quiere ir a Mauthausen y que va a ir a Mauthausen. Es decir, el proyecto ahora mismo ya no es una incertidumbre, ya es una certeza. Nosotros el 5 de mayo saldremos a Múnich, y el 7 de mayo estaremos en Mauthausen, formando parte de esa delegación. En este sentido yo quiero dar un mensaje de muchísimo optimismo, ¿no? Cuando un grupo de estudiantes se plantea un objetivo y acierta, digamos, en las acciones, y pone el entusiasmo que está poniendo este grupo, entusiasmo además unido al sentido del humor y a la naturalidad que les caracteriza, pues los objetivos se pueden alcanzar, claro que sí. Bueno, y no sé si ahora con las redes sociales tendremos la posibilidad de acompañaros durante la marcha. ¿Lo vais a ir contando o cómo lo vais a hacer? Esto, ¿y a través de qué redes sociales? Para que la gente pueda pinchar y mirar y veros. A ver. Eso es algo que estamos pensando. Claro que sí. Y tenemos que reflexionar. A ver, yo os lo digo como integrante de esta asociación de memoria histórica, pues yo creo que nos haría ilusión el poder acompañaros un poco, aunque sea por redes. Lanzo la idea, ¿eh? A ver, yo no sé por redes porque todavía está propuesto, pero no decidido, porque hay gente que no está muy a favor. Ah, bueno. Pero sí.
Lo que sí que se puede es andar con nosotros, por lo que tengo entendido, puede venir quien quiera hacer 1, 2 o 3 etapas. O sea, que os pueden acompañar o cómo se 3 no, 2, perdón. 2 etapas. Podéis venir todo el momento que queráis menos el viernes. Porque, bueno. Bueno, sí. Sí, bueno. Disculpas. No, Irene lo has explicado bien. Y tú también, Vito, la salida sí la queremos proteger, la salida queremos que sea del grupo como tal, el viernes desde el colegio, pero luego hay la posibilidad de participar el sábado, el domingo y sobre todo ir el domingo a los barracones en Bustar Viejo a esperarnos, ¿no? El debate que tenemos interno sobre las redes es un debate muy interesante. Quiero aprovechar para decir que este grupo toma las decisiones con completa autonomía, ¿no? Los compañeros se refieren a una red propia, ¿no? Pero de momento, cualquier persona que quiera conocer el desarrollo de este proyecto sí que lo puede conocer a través de la página web de nuestro colegio, del Colegio Lourdes, donde está anunciado y perfectamente explicado todo este proyecto, y en las redes sociales del Colegio Lourdes, que sí se va a dar durante estos 3 días soporte a todo lo que vamos a ir haciendo. Iremos subiendo imágenes, lo que el grupo decida hacer, por supuesto. Y una cuenta de Instagram que no es del grupo de memoria histórica, pero sí es la del Colegio Lourdes. De la Fundación Hogar del Empleado, vamos a matizar para que os encuentren. Efectivamente, es Lourdes interesante, sí. Fuera del debate sí que es muy interesante por lo que implica, o sea, porque no solamente, o sea, es el criterio, estamos o no en redes, pero nosotros, por ejemplo, como asociación también es importante la divulgación en redes. De hecho, bueno, ahora este es el segundo programa que hacemos directamente en YouTube, que nos puede ver la gente en directo, luego nos quedamos ahí en YouTube, nos podéis ver después también, ¿no? Y no sabéis lo importante que es para transmitir esto que estamos trabajando, que es memoria histórica. Entonces yo os animo, bueno, a que de alguna manera le deis cobertura. A ver, coméntanos. Acerca de lo que habías preguntado de las redes sociales, sí. Independientemente de si al final subimos no cosas a redes sociales, tenemos pensado documentar todo lo que vayamos haciendo y pues, la broma que ha hecho antes Carlos de generar un documental en el que expliquemos mejor. Eso es genial, eso es genial. Todo o sea, ¿vais a hacer de todo este proceso un documental? Sí. Es la idea. A ver. Sí, no es una broma, es una realidad. Vamos a hacer un documental bueno, tocaremos madera, pero este documental yo creo que va a tener un reconocimiento importante y en cualquier caso, ya más allá de la broma del reconocimiento, lo importante es que va a quedar constancia de todo este proceso, ¿no? que estamos llevando a cabo, porque también hay un compromiso por parte del Grupo de Memoria Histórica de divulgar y de ir allá donde nos inviten a contar qué es lo que hemos hecho, ¿no? Por cierto, que con el tema de redes seguro que estamos todos de acuerdo en lanzar desde aquí un saludo a nuestro compañero Nacho, profe del cole, para que se recupere del lumbago que le tiene afectado. Bueno, pues nada, vamos a mandar un mensaje de Nacho, cúrate pronto. Nacho está ayudándonos muchísimo en la difusión de las acciones que estamos llevando a cabo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, hablando de redes y divulgación, lo que yo sí quería preguntaros, os quiero preguntar 2 cosas, pero la primera cosa, ¿cómo le cuento, imaginaros yo, que tengo ahora 17 años, más quisiera yo, cómo le contamos a personas de 16, 17 la cuestión de la memoria histórica? O sea, ¿cómo se transmite esto? La gente, ¿qué es lo que dice la gente de vuestra edad? Yo creo que en general no es algo de lo que se hable mucho en contexto de nuestra edad. Pero independientemente de que se hable más o menos, yo creo que la forma siempre es personalizarlo y por lo tanto hablarlo desde experiencias personales, es decir, no vamos a hablar de memoria histórica soltando una chapa de asignatura, sino hablando de contando anécdotas, pues mi bisabuelo no sé qué, pues mi abuelo no sé cuántos, pues en mi familia pasó tal cosa. Y de hecho creo que somos una generación que tenemos la suerte de haber nacido después de que la herida esté un pelín más cerrada, es decir, nuestros padres habían vivido el silencio de los suyos, que habían vivido la posguerra, pero nosotros ya tenemos un poco la calma de que nuestros abuelos nos puedan contar o no experiencias personales y nuestros padres, que ya vivieron en democracia, pues también han podido recopilar más información y a nosotros nos ha podido llegar más fácilmente mucha información y por lo tanto pues deberíamos de poder aprender más memoria. O sea que de alguna manera no interesa, pero por otro lado veo como 2 cosas, ¿no? De que tenemos la distancia a lo mejor para verlo de una forma más interesante a determinadas personas de vuestra edad, o cómo es esto, ir explicándome un poquito más, a ver, el tema de cómo se lo cuento yo a mis colegas, esto de la memoria histórica,
A ver, yo lo de que a los chavales como que sea más complicado hablarles de historia, yo creo que también depende de intereses, porque no a todos nos tiene por qué interesar la historia, eso para empezar. No, o sea, hay gustos y gustos y, hay gustos y ya para está, todo. y hay gente que no... Puede ser algo que tenga que saber todo el mundo, porque al final, pues sí, es algo que no debería repetirse y si no se sabe... Pues eso. Pero claro, vosotros tenéis esta edad y si os interesa, esto es lo... Sí. Realmente, a ver, ¿cómo es? ¿Peculiar o no es tan peculiar lo que os pueda interesar este tema? A ver, en mi entorno peculiar no es. Bien. Y hay con muchos jóvenes que se puede hablar de la historia sin problema. También el tema es como que hablar de la historia es como... seguir en las clases para mucha gente y eso da rechazo porque es como, bueno, ya no estamos en clase, cállate, ¿sabes? Ya. Entonces yo creo que ese es el problema. A ver, otro compañero. Espera. ¿Nos puedes contar? A ver. Que también nos lo queman mucho Compañera eso. primero. Sí. Al darnos siempre en clase, nos lo dan así como teórico solo y nos lo queman mucho y después en las noticias si nos enseñan algo, nos lo enseñan también súper quemado, como todo el rato lo mismo, para que no al final no nos interese tanto. Es como, sí, eso otra vez, Franco otra vez, pues no sé. Sí. Entonces a la gente no le interesa mucho. No le interesa mucho. ¿Y notáis, por ejemplo, cuando estáis con Carlos, notáis cómo lo cuenta Carlos a cómo lo cuenta otra gente? O sea, ¿hay alguna diferencia ahí? ¿Veis alguna diferencia? A ver, yo iba a hablar del otro. Habla del otro primero, sí, ¿verdad? Que os estoy haciendo ya el lío. A ver, ¿cómo lo contamos a los amigos? A ver. Un pequeño problema, que en verdad es totalmente normal, pero que siempre se acaba relacionando historia totalmente directamente con la política, que es normal en el fondo. Sí. Pero hay veces que yo creo que se debería de separar un poco y hablar de las más objetivamente, porque al fin y al cabo la política, quieras que no, pues acaba desembocando pues en debate, pues no, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Entonces yo creo que muchas veces también, porque si un niño o un chaval se ha criado con una ideología política en su casa y otro con otra, igual los dos están totalmente interesados en la historia, pero simplemente como el otro tiene otras ideas, otro pensamiento, pues no acaban sin hablar o hablando mal. Y yo creo que eso se debería intentar cambiar. O sea, que genera a lo mejor también su conflicto o puede tener cierta influencia el saber de esto más o menos dependiendo un poco del entorno, de tu familia, de ideologías. A ver qué os parece, Héctor. A ver, yo antes de nada iba a cambiar la pregunta que has hecho, así que si alguien quiere seguir con el tema... Cambia la pregunta, a ver, cambia. Vale, se puede cambiar, a ver, estamos en momento de debate. Cuéntanos, Héctor, lo que te venga. Con la pregunta que has hecho tú. Sí. Yo soy el único que sigue teniendo de profesor a Carlos, porque bueno, yo repetí el año pasado y tal. Salen aquí las cuestiones. Y... A ver, yo sí es verdad que... A ver, yo para los estudios y tal soy muy malo. Y yo en clase de Carlos me cuesta mucho enterarme de las cosas y no me... O sea, aunque preste atención... Te cuesta. No me entero. Muchas veces, yo lo siento, Carlos, pero no me entero realmente. Vaya, pues. Pero luego, cuando voy a memoria histórica sí que me entero más de las cosas, aprendo más, me interesa más. Y eso sí que es algo que he notado, que en las clases pues no me entero ni del clima. Y luego en memoria histórica sí que me interesa, voy en tiempo libre, participo y eso sí que lo he notado. Entonces a lo mejor hay muchos que piensan que no le interesa por las clases, porque yo hace un año no me veía dando mi tiempo libre para memoria histórica, pero si te metes un poco, pues igual descubres que en realidad sí que te gusta y sí que te apetece. Y lo entiendes de otra manera, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues esto es alentador, Carlos. Sí, voy a hablar ¿no? por alusiones. Bueno, pues te agradezco, Héctor, tu constructiva sinceridad. Yo creo que te enteras más de lo que dices. Hoy, por ejemplo, cuando hemos estado debatiendo, ¿no?, sobre los artículos de la Constitución de la Segunda República, me ha venido ese recuerdo de un momento en el que tú has intervenido y yo creo que sí sabía lo que estabas diciendo. Pero es muy interesante algo que has dicho, y es que incluso con profesores que podamos y que intentemos hacer lo posible por enseñar la historia de otra manera, lo difícil que es a veces hacerlo en el contexto del aula
aula y sin embargo lo fácil que es hacerlo a través de este tipo de actividades o proyectos mucho más vivenciales, ¿no? Mucho más relacionados con la experiencia personal, ¿no? Entonces muy interesante este comentario que has hecho, que yo desde luego te agradezco y me reafirma en esa idea de que es necesario desarrollar este tipo de proyectos y de actividades para acercarse a la historia de otra forma, ¿no? Que es mucho más práctica, ¿no? Y no tan teórica como creo que es lo que estás planteando, ¿no? A ver, también puede ser porque en las clases hay un ambiente que es pues más autoritario. En memoria histórica estamos y no sois profesores, o sea, sí, vale, sois como más una figura más, pero no sois autoritarios. Podemos ir al baño, hacemos bromas, nos reímos y aprendemos, cosa que en las clases no pasa. Entonces yo creo que el ambiente también influye mucho. Bueno, y volviendo a nuestro tema, ¿no? No, primero quería hacer un pequeño matiz. Un comentario, vale. Es mucho menos serio, porque tú en clase son 50 minutos de un profesor hablando, de vez en cuando hay alguna intervención y ya está. Nosotros si las charlas duran una hora y media, pues son 50 minutos de organizar y 40 minutos de hablar de fútbol. Pero, en plan, bueno, y ya está. Y lo otro, volviendo al tema de la política. De la política, la memoria. Que yo quería decir que para mí, yo lo que noto es, en la gente de nuestra edad, no toda, pero una gran parte no tiene, no sé si no tiene ni idea de política, pero le da completamente igual. Ya. Y eso es un gran problema, porque vivimos en más o menos democracia. Entonces, pues, si la gente no quiere elegir a los que les van a gobernar, pues hay un gran problema. Y yo creo que, es muy importante, como decía Sergio, va muy de la mano la historia con la política. Y para entender la política de ahora hay que entender la historia moderna. Muy bien. Entonces, no es algo que, para mí, no es algo que te tenga que gustar más o te tenga que gustar menos. Es algo que tienes que saber para poder elegir a tu presidente. Para ser ciudadano o claro. ciudadana, ¿verdad? A mí directamente, sin ir más lejos, a mí ayer vino un chaval que puede votar este año y me dijo, Vito, este año tengo que votar, me da igual mi voto, ¿a quién quieres que vote? O sea, que ya confío plenamente, pero sí. si lo entiende mejor, ¿no? Lo de toda la historia, porque claro. Lo del voto es una cosa como personal. No fue en plan confía plenamente, fue en plan me da igual, me da igual, haz tú lo que veas. Sí, o sea, que le daba igual, qué le fuerte. Daba igual, claro. Y esto no nos tiene que dar igual, a ver. Yo respecto a lo que ha dicho antes Sergio, de que quizás a la hora de enseñar historia podía ser más complicado porque estaba muy ligada con la política. Sí. Yo creo que es inevitable ligar la historia con la política porque al final todo es política. Pero creo que tampoco hay que tomarse tan en serio la política a la hora de entender la historia. Es decir, tú puedes tener la política que quieras, pero no por ello vas a ¿cómo se dice? Bueno, vas a quitarte de aprender ciertas partes de la historia, que yo creo que es un gran problema que tenemos en España, y es que tomamos la política desde un punto más resentido, digámoslo así, y es como esto está en contra, este conocimiento, esta ideología, lo que sea, está en contra de mi pensamiento, de mi política, me abstraigo de él, lo evito, hago que no existe, etc. Y yo creo que todo lo contrario, yo creo que el punto de la política es conocer, y cuanto más conozcas mejor, porque independientemente de cuáles sean tus ideas, más culto vas a ser, mejor vas a poder comprender la realidad y luego ya tú decides cuáles son tus ideas. Pero creo que el problema que tenemos en España es el contrario, que es como que intentas alejar todo lo que no sea dentro de tu mismo círculo, y eso es al final, creo, uno de los problemas que hace que olvidemos tanto. Efectivamente, lo has dicho muy bien. O sea, no tendríamos que coger esa distancia y decir, como fuera nuestra ideología, tenemos que ver la historia, conocerla, ¿no? Y saber lo que tenemos, o sea, un poco lo que ha significado en términos de derechos humanos también todo ese periodo, y las víctimas contextualizadas de una forma u otra en un régimen u otro político son víctimas siempre, ¿no? Esto es más o menos... Claro, y sin quitar la política, tú puedes estar totalmente metido en tu pensamiento político en todo momento, y ello no te quita de que del placer, que yo considero que es un placer, de poder conocer y de poder entender mejor. Claro que y por lo tanto, pues puedes estar totalmente metido en la política a la hora de entender la historia, pero yo creo que aún así puedes entenderla toda, que no es algo que tengamos que desligar. Efectivamente. Muy bien, muy interesante, Carlos, lo que estamos aprendiendo, ¿no?, en este grupo. Sí, la verdad es que sí. Y yo volviendo un poco al tema de los proyectos que vamos a llevar a cabo, sí quiero subrayar la idea de que hay un compromiso por parte de este grupo de memoria histórica, de que todo lo que vamos a aprender en primer
primero con la marcha Reto y después sobre todo con el viaje a Mauthausen, estamos dispuestos a compartirlo, a divulgarlo y, en fin, a que no quede solamente en nosotros, que ya sería por sí mismo motivo suficiente para hacer el proyecto, pero además hay un compromiso de divulgar lo que aprendamos. Un documental. Vamos a tener un documental. Un documental y disponibilidad para ir a donde seamos invitados, ¿no? Claro, pero aparte es que esto, cuando hagáis el documental nos lo tendréis que ir contando también, ¿no? A ver qué posibilidades podemos hacer, futuras colaboraciones, ¿no? Entre entidades. Sí, porque además aquí hay personas muy creativas, hay personas incluso que hacen música y que a lo mejor quieren hacer la banda sonora de este documental con sus conocimientos artísticos. Bueno, eso es muy interesante. A ver si nos animamos y hacemos un súper documental, nos dan un premio el año que viene, ¿no? En el Festival de Cine de Memoria Histórica, ojalá. A ver, yo quería preguntaros también, aparte de lo que me habéis comentado de la gente de vuestra edad, también, a ver, vuestros padres, vuestras madres, ¿saben tanto de memoria histórica como vosotros y vosotras ahora, en este punto, en este momento? ¿Cómo es la cosa? A ver, contadme. Sí. ¿Sí? A ver. No sé, pero yo me he podido tirar horas hablando con mi padre de memoria histórica y él está bastante, muy informado y le gusta mucho el que estemos aquí nosotros y no sé, yo sí que veo a mis padres informados. O sea, tus padres están implicados, tu padre y tu madre están más implicados, saben bastante sobre memoria histórica. Sí, ¿Y el resto cómo lo ven? O sea, ¿sabéis más o menos que vuestros padres o charláis? A mí me ha gustado mucho lo de tu padre y tu madre, ¿eh? Tu padre sobre todo me has dicho que estás súper enterado de todo. A ver. Bueno, pues mis padres... Sí. A ver, tampoco son tontos, ¿sabes? Obviamente. No, oye, que no es un concurso de padres y madres. No, ya. Simplemente si vosotros controláis más o menos que vuestro entorno más cercano, familiar. A ver, no sé cuánto controlarán ni cuánto controlo yo, porque... Sí. Bueno, aquí entra un poco... La sensación que tú tienes. A ver. Por igual. No, oye, pues es que me parece también muy bien. O sea, de igual a igual. Porque tú, fíjate, que sepas tanto como tus padres con 17 años me parece súper bueno. A ver, ellos sabrán, pues, más cosas a grandes rasgos y nosotros como que profundizamos más en temas, porque puede ser. Investigación, eso también nos tiene que poner en una posición de bastante conocimiento, ¿no? A ver, ¿cómo es? Héctor, ¿no quieres decir nada? ¿Yo? Aparte que te encanta este grupo, que me parece estupendo y te hace estudiar, Carlos, qué alegría. A ver, ¿sabes tú más o menos? No vamos a valorar, cada uno sabe lo que sabe, pero ¿qué sientes tú respecto a tu padre, tu madre? No lo sé, a ver, yo siento que realmente hay cosas que sé, pero que no sé explicarlas bien. Vale, bueno. Y yo considero que mis padres saben bastante y controlan. O sea, no son unos entendidos del tema. Sí. Pero que saben. Eso está muy bien. Y pues no lo sé, la verdad. No lo sabes, bueno. Tampoco he hablado mucho con ellos de memoria, en plan del grupo, pero lo que es memoria profunda como tal un par de veces. Sí. Entonces no lo sé. No lo sabes del todo. Bueno, no. Sergio, ya te tengo fichado, ¿eh? A ver, Sergio. No sé mucho, la verdad. Bueno, tu padre y tu madre, ¿cómo van de conocimiento? ¿Qué sientes tú, la percepción? Prácticamente diría que nunca en mi vida o muy pocas veces he hablado de esto. Y mi padre sí, pero mi padre es verdad que le gusta más el tema de, sobre todo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, alguna vez hablo de cualquier cosa, suelo hablar más, en todo caso, de esos temas y no profundizo tanto en la memoria histórica del país. Eso, a ver, sí que me interesa el punto este. La Guerra Mundial la tenemos como de otra forma digerida, quizás, ¿no? O sea, Carlos, lo vemos con mayor objetividad. O sea, hubo los juicios estos de... Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, juzgan a los asesinos nazis, ¿no? Los juicios de Nuremberg eran. De Nuremberg, sí. La Segunda Guerra Mundial se estudia en el momento que procede en el currículum, pero nosotros ahora vamos a tener un acercamiento muy interesante, porque la Segunda Guerra Mundial hay una tendencia en España a explicarla como si España no participó en la Segunda Guerra Mundial. Esto no es cierto. En primer lugar, la Guerra Civil Española, muchos historiadores la consideran un preludio de la Segunda Guerra Mundial, pero es que además en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, como vamos a aprender en nuestro viaje, fueron muchos los españoles que combatieron en la Segunda Guerra Mundial en las trincheras de la democracia, es decir, españoles que después de haber
salido de España siguieron combatiendo por la democracia y por la libertad en Europa, y que lamentablemente fueron hechos prisioneros de guerra por el ejército alemán, y después el régimen de Franco, al no considerarles españoles, permitió que fueran declarados apátridas, y esta fue la razón que los llevó a cambiar de la situación de prisioneros de guerra a la de ser deportados a los campos de exterminio y ser asesinados allí, ¿no? Entonces yo creo también este viaje que vamos a hacer a Mauthausen es una manera de comprender la implicación para España de la Segunda Guerra Mundial a través de la tragedia, ¿no?, de estas personas que fueron víctimas y a las que vamos a rendir homenaje. Por cierto, quiero aprovechar para decir que uno de los hallazgos, digamos, de nuestro proyecto es que hemos descubierto que en nuestra propia comunidad educativa, sin salir del Colegio Lourdes, hay familias que tienen historias directas y nos las han transmitido, claro, de familiares que fueron víctimas en los campos de exterminio, y así nos lo han hecho llegar. Sí. Hay un correo precioso de una madre del colegio que nos ha agradecido el trabajo que estamos haciendo y nos transmite la emoción que a ella le produce saber que hay en el colegio un grupo de estudiantes que van a reivindicar la memoria de estas personas, entre ellas uno de ellos el abuelo de esta madre que nos ha escrito y diciéndonos cómo se siente orgullosa de estar en un colegio en el que se va a llevar a cabo este proyecto. Es muy emocionante y tenemos familias, o sea, contamos con familiares. ¿Tú querías decir algo? Sí, dilo antes de que sigamos. Si no me equivoco, también participamos en la Segunda Guerra Mundial como nación, mandando al cuerpo de las boinas azules, creo, a Rusia. La División Azul. La División Azul, muy perdón. bien. Y también se podía considerar como una participación importante el que Franco prestase el país en cuestión para prácticas militares. Efectivamente. Que está el bombardeo de Guernica, sí, claro, ¿no? por supuesto que efectivamente, que el régimen se alineó con el eje en la fase inicial, la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, es un hecho sobradamente conocido, ¿no? Yo quería ir ahora, pero lo que quería ir, Marcos, es sobre todo a la implicación de las víctimas anónimas, ¿no? Porque se conoce la historia con mayúsculas, pero lo que no se conoce tanto es la historia con minúsculas, ¿no? Por ejemplo, quizá alguien pueda contarnos ahora lo que descubrimos el miércoles pasado a través de la visita que recibimos, ¿verdad?, de David, que vino de Chinchón, amigo de nuestro compañero Manuel, y lo que os contó ese día. A ver, contarlo un poquito, a ver qué no fue. Me acuerdo del todo, pero... Un poquito. A ver. La siguiente vino este señor, David, y nos contó cómo, no me acuerdo cómo se iba a enterar, pero que se enteró de que su tío abuelo, si no me equivoco, pues que había estado en un campo de Mauthausen, y nos contó todo el proceso de cómo investigó, se puso en contacto con el mismo centro para que le mandasen datos y cosas de dónde estuvo, de en qué centro estuvo, y bueno, eso, y nos contó un poco toda su historia y todo el recorrido de su tío abuelo, que creo que se llamaba Tomás, no me acuerdo el apellido. Tomás Domingo Velasco. Y... No era Velasco. Carretero. Era Tomás Domingo Carretero. Tomás Domingo. Vale. En algunos Tomás Domingo. Vale. En algunos o sea, nos enseñó que en algunos documentos figuraba como Domingo y en otros como Tomás, pero era la misma persona. Pero que ya estamos poniendo nombres, que es algo que yo también quería ir. Bueno, cuéntanos. Y también fue un poco porque nos enseñó esos documentos en los que sale, por ejemplo, toda la gente que plan, porque cuando pedían los documentos, pues le enviaban los desde el centro de Mauthausen, o no sé exactamente desde dónde, le mandaban una foto de los documentos oficiales donde estaban apuntados, pues eso, ya veías listas casi interminables de españoles que estaban todos apuntados por número, etcétera, y eso, y no sé, es curioso. Sí, también está apuntado eso, las horas de la muerte, las causas de las muertes, que al fin y al cabo, aunque pusiesen una enfermedad o otra, eran por las condiciones, eran básicamente asesinados. Y el maltrato, la tortura también, que salía. Era muy impactante ver, porque no me acuerdo cuál era el dato, pero a mí me llamó mucho la atención, porque era como, o sea, ponían todos los datos de todos los españoles que habían sido trasladados, y no sé si había uno que no me acuerdo cuántos eran, pero eran como 700. No sé, pero eran como
3 cifras, o sea, era una barbaridad de españoles que habían barbaridad. trasladado Cientos, de... En un mismo tren, igual 900 españoles en una mañana trasladados en un mismo tren y de los 900 llegaban 200. Bueno. Y era muy bestia. O sea, conocisteis a una persona que tenía un familiar, y a mí me gustaría hablar de este punto porque ya le ponemos un nombre, un apellido a las víctimas del franquismo, ¿no, Carlos? O sea, claro, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo es la historia de la familia? Porque además está este amigo de nuestro compañero Manuel que vino a visitarnos desde Chinchón, es un ejemplo de lo que hablábamos al principio de este programa. Él no es historiador, él no lo contó, que no tenía formación de historiador, simplemente es una persona que tiene conocimiento en un momento determinado de que en Chinchón había habido un caso de un deportado y muerto de Mauthausen, y luego descubre que tenía una vinculación familiar con él, y a partir de ahí inicia una investigación personal, ¿no? Y tuvo la generosidad de venir y compartir con nosotros esos documentos, ¿no? Y tal, lo emocionante de todo esto es que nosotros ahora con nuestro viaje a Mauthausen vamos a ir al lugar en el que esta persona terminó su vida, ¿no? Él y todos los demás. Recordar que nos hablaban de más de 4.000 españoles, más de 4.000 españoles muertos en los campos de exterminio. Porque ¿no? también aquí hubo campos de concentración. Sí, claro, también aquí hubo. ¿no? Uno es el destacamento penal de Bustar Viejo, que vamos a terminar la marcha Reto, como fue el de Castuera y como algunos más. Pero en los campos de exterminio, que siempre se suele asociar exclusivamente con el holocausto del pueblo judío, pero no se suele hablar de la memoria de aquellos españoles que también fueron deportados y de la responsabilidad del régimen de Franco. De Franco en esto. Os voy a contar una anécdota, ya que hablamos de familias y de nombres y apellidos. Mi abuelo estuvo en el primer campo de concentración franquista, porque claro, en Melilla fue el levantamiento y se llamaba el campo de concentración Ceulán, que era una fortaleza y que no reunía ningún tipo de condiciones para estar allí. De hecho, estaban en tiendas dentro de una fortaleza, así con unas murallas, y mi abuelo estuvo en ese primer campo de concentración. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo esto lo descubrí a través de una historiadora que hizo una tesis recientemente sobre la represión franquista en Melilla, que fue algo muy duro porque fue donde está el levantamiento. Parte del ejército se subleva y se carga la otra parte del ejército que se declaran fieles a la República y que intentan sofocar el levantamiento. Os lo cuento como algo, y mi abuelo era Pablo Navarro, ¿vale? López. O sea, nosotros que nos consideramos también víctimas del franquismo por lo que nos ha quitado, ¿no? Familiarmente, a nosotros nos quitó a nuestro abuelo. Pero, o sea, tenemos con esos nombres y apellidos, sabiendo esta experiencia. A mí me gustaría saber si vosotros también tenéis nombres y apellidos y historias en la familia. Creo que Carlos tiene, pero me gustaría saber si vosotros también, vosotros y vosotras. Si a ver. queréis, abro yo el turno y ahora ya vamos compartiendo, ¿no? Sí. Mi abuelo Antonio Hernando, estuvo 5 años en una estructura de trabajo forzado en Francia, en la Francia de Vichy. Y pudo haber sido deportado también a los campos de exterminio como otros compañeros que estuvieron con él, ¿no? Y bueno, esa historia familiar, mi madre y yo la hemos rescatado y la hemos podido publicar en un libro, ¿no? Y sí, es una historia familiar que yo he podido reconstruir a partir de documentos, pero aquí todas las personas o los compañeros que están aquí también pueden compartir algunas historias familiares. Antes de eso yo quería decir algo que creo que es obligado decir. Antes la pregunta que hacías, Nieves, tenía relación con los padres, con las familias de los compañeros del grupo de memoria. Yo desde aquí quiero reconocer la implicación de todas estas familias, tengan más o menos conocimiento de memoria histórica. Lo que está claro es que todas las familias han confiado en el proyecto, todas las familias lo han apoyado económicamente, y una parte también muy bonita de todo esto es que vamos a poder cenar el viernes y el sábado, ¿verdad? Gracias a la cena que nos van a proporcionar las familias al padre de Mario por las que se han organizado logísticamente para darnos esta ayuda. Esto también es una dimensión bonita de este proyecto, claro, ¿no? Como esta iniciativa de un grupo de estudiantes es apoyada, pero no retóricamente, sino realmente por sus familias. Muy bien, pues me alegro mucho de que tengáis estas familias tan estupendas. Y volviendo a los nombres y apellidos, ¿algún abuelo, bisabuelo, alguna persona que conozcáis, por lo menos la historia, ¿no? Porque es bien difícil. A ver, ¿tú conoces? Sí, bueno, es un familiar bastante lejano, pero cercano para mi tío. Sí. Que bueno, es el abuelo de mi tía política. Ajá. O sea, el bisabuelo ¿Sí? de mi prima. Sí.
fue paseado en Ribadeo. Ajá. O sea que le fusilaron a él. ¿Y sabes cómo se llamaba? Sí, lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí? Un momento. Tarda lo que quieras. José Antonio Díaz Álvarez. José Antonio Díaz Álvarez. Es de verdad que es bonito escuchar los nombres, que no se borren de la historia, ¿verdad, Carlos? Claro, es muy importante. Es muy importante. ¿Y alguna historia así más? Aunque sea una historia de la guerra. Así, a ver, ¿no tenemos más? Sí, yo tengo una historia más o menos interesante. A ver, cuéntanos. Mi bisabuelo y mi tío abuelo, por parte paterna, vivían en Galicia, en Ribadavia, un pueblo en Orense. Es verdad. Y eran, mi tío bisabuelo era el presidente de la UGT y mi bisabuelo el delegado o algo así de la rama de madera. Pues tuvieron una movida con el tesorero que estaba robando dinero de la caja de resistencia. Esto todavía en la República. Entonces, pues como que se chivaron, ¿no? Y le dijeron, oye, con este no... Le dijeron al OGT a este charle que este estaba robando. Sí. Y luego, en venganza, ya con la guerra, lo que hizo este tesorero fue decir que estaban paseando con armas. Sí. Entonces, fueron los franquistas a pasearles. Sí. Dio la casualidad de que quien tenía la orden de pasear a mi tío bisabuelo y a mi bisabuelo era un amigo suyo de juerga. Entonces les hicieron escapar, pero luego terminaron cayendo otra vez presos. A mi tío bisabuelo le fusilaron directamente. Sí. Y a mi bisabuelo le metieron en la fortaleza de San Cristóbal. Sí. Que de hecho luego estuvo a punto de fugarse y tuvo la suerte de no ser de los primeros en fugarse, oír los disparos, enterarse de que realmente la fuga era una trampa, entrar antes de que cerrasen las puertas, porque todos los que se quedaron fuera también fueron fusilados, y que unos compañeros le limpiasen las botas antes de irse a dormir para que no se viese, porque las fotos estaban llenas de barro, que se había intentado fugar. Y luego también... al día siguiente, cuando cogieron a un cura que lo obligaron a señalar quiénes habían sido los cabecillas de la fuga, tuvo la suerte de que justo en el momento en el que le iban a decir que era él, que le estaban señalando, apuntaron a uno que estaba al lado. Es una historia que me hace mucha gracia porque son una serie de coincidencias como muy acumuladas que han permitido que yo llegue a estar vivo, porque en cualquier momento llega a haber fallado, y si mi bisabuelo no vive, mi abuelo tampoco, mi padre tampoco y yo tampoco. Y no estamos aquí. Efectivamente. ¿Y el nombre? ¿Tú sabes los nombres? ¿Te acuerdas? Pues a lo mejor esto es difícil. Me sé de mi bisabuelo que se llamaba Pepe. ¿Pepe? Y sé que el apellido es López Blanco. Pepe López Blanco. No sé mucho más. Bueno, pero tenemos nombres también, eso es importante. Carlos, a ver, cuéntanos. Irene tenía una historia por ahí que nos Irene. comentaba antes, sí, si la quieres comentar. Cuenta la historia. No, es que me suena que en su momento me comentaron por encima, pero no me acuerdo y no voy a contar sino... Los grandes detalles, pero a grandes rasgos... Dos bisabuelos, solamente lo que nos has contado. No, hoy. por lo que quiero recordar, dos de mis bisabuelos, nada de eso, que estuvieron en la guerra civil, y creo que cada uno en un bando, pero es que como no sé mucho. Porque la guerra también dividió a mucha gente. Pero los dos murieron, ¿no, Irene? Y los dos murieron. Me parece que sí. Sí. Bien. Pero vaya que no estoy... No te han contado detalles, pero bueno... No, fue muy por encima y no me acuerdo. Bueno, mucho, pero ya ahí, sabes, como que tenemos esa cercanía, ¿no? Algo a la historia a través de nuestras propias familias, que es lo impresionante, ¿no? O sea, claro. el poder leer en los libros determinadas cosas y luego que tú puedas corroborar con la experiencia vital de las familias, como estabais apuntando antes. Tú lo estabas comentando y es muy interesante esa forma de aprender historia, ¿no? Sí, también se nos ha olvidado comentar una visita que hicimos, ¿verdad?, al lugar donde estuvo la cárcel de Carabanchel, al solar donde estuvo la cárcel de Carabanchel, que ahí tuvimos el privilegio de ir con dos compañeros, ya personas ya veteranas que estuvieron dentro de la propia cárcel, ¿no? Y compartieron esos recuerdos con vosotros. ¿Recordáis ese día? Que eran presos de conciencia, o sea, los presos políticos no son sabéis, ¿no?, que se denominan según la normativa internacional como presos de conciencia y corresponde a esa experiencia, ¿no?, que está hablando Carlos. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Sí? Que, a ver, no solo hicimos Sí. Porque fue, de hecho, yo creo que la primera de este curso, la primera actividad. También luego había una exposición en la biblioteca de Aluche, ¿era? Sí, de Carabanchel. De Carabanchel. Sí. Y ahí también nos explicaron y pues con las imágenes se vio mucho más gráfico y te haces una idea mucho mejor. O sea, que pasasteis, o sea, os contaron experiencias de la vivencia, ¿no?, de estas personas en la cárcel, impresionante. Imagino que serían testimonios
impactantes, ¿no? Sí, pero contados con naturalidad al mismo tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que la las cercanía, ¿no? De personas que vienen a hablarnos de estos temas nunca se presentan, digamos, como héroes ni como heroínas, ¿no? Sí. Y lo hacen con absoluta naturalidad, generosidad y yo diría que con modestia, ¿no? Muy bien. No ha habido ninguna, yo creo que hay que agradecer que no ha habido ninguna que haya sido, o sea, ningún testimonio que nos haya contado como, digamos, con mucha pena. Sí. Ni ha habido ninguno que haya sido como ha dicho Carlos, que hayan venido como héroes. O sea, ha sido todo muy, digamos, como muy normalizado. Porque, a ver, o sea, si te pasas un largo tiempo de tu vida encerrado en una cárcel, pues al final es como una parte de tu vida, entonces como lo tienes normal. Entonces eso es como algo a agradecer, diría yo. Me estoy acordando de Marcos Ana. Marcos Ana es un señor que falleció ya, pero que es un poeta, ¿verdad? Que escribía poemas desde su vivencia de la cárcel y es algo bastante bonito lo que escribe. Y ya llego al punto, y es un poco a traición, Carlos, pero llego al punto y me permito la libertad porque sé que tú nos puedes decir algo interesante. ¿Habéis leído cosas o nos podéis recomendar alguna lectura en relación a memoria histórica en este grupo? No sé. A ver, ¿qué nos podéis decir? El libro de Carlos, ¿no? ¡El libro de Carlos! Esto es fidelidad absoluta. El libro de Carlos. ¿Cómo se llama el libro de Carlos? A ver. Bueno, Cartas de Antonio. Cartas de Antonio. Cartas de Antonio es el libro de Carlos y de Alma, mi madre Alma. Sí. Y yo lo que hemos hecho es rescatar la historia de mi abuelo Antonio Hernando a partir de las cartas que le escribía a mi abuela Berta y bueno, el libro lo hemos también ha servido en algunos actos que se han hecho para generar recursos para el proyecto, ¿no? Pero el libro que hemos escrito mi madre y yo es uno más entre muchos más de los que ahora se están publicando, ¿no? Creo que es muy interesante. En España está habiendo ahora, afortunadamente, muchas familias que están rescatando su historia. Hace poco, y por cierto, quiero nombrar aquí a vuestra asociación. Sí. La asociación de la Mesa de Memoria Histórica Latina, que estás haciendo un trabajo muy importante en este sentido. Gracias. De apoyar, ¿no?, a todas las personas, a todas las familias que nos atrevemos, digamos, a sacar adelante estos libros, y también a los compañeros de la editorial Ediciones El Garaje, que también hace un trabajo ahí muy interesante, a la biblioteca de Campamento Ángel González, la biblioteca Ángel González, que también nos ha ayudado. La presentación, recordaréis, de nuestro proyecto de la Marcha Reto la hicimos allí precisamente, ¿no?, en la biblioteca Ángel González. Una de las cuestiones que tenemos pendientes dentro del grupo es precisamente el hacer este trabajo de lecturas que puedan servir. Lo vamos a ahora, cuando ya se aproxime el viaje, bueno, pues sí, claro que haremos alguna sugerencia de lecturas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero creo que es muy importante el apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con recuperar historias personales. Y aquí quiero nombrar a un gran historiador, filósofo de la historia, Walter Benjamin, que escribió una frase que a mí en su momento me conmovió mucho, ¿no? Me interpeló cuando escribió: los abuelos están esperando a que sus nietos les hagan justicia. Entonces, mi generación, la generación de los que estamos ya por encima o en torno a los 60 años, tenemos un compromiso moral con nuestros abuelos. Y a mí personalmente, como persona ya de 60 años, disculpar esa reiteración de personalmente y persona, que en un profe no debería de ser, no debería de ser. Me da una felicidad tremenda el ver que mis alumnos, queridos alumnos y alumnas, van tomando este relevo, aunque no me entiendan a veces en las clases. Pero el ver que tomáis este relevo, no sabéis, yo creo que no sois conscientes de la importancia que esto tiene, ¿no? Para los que ya estamos más cerca del final que del principio, el ir viendo cómo las nuevas generaciones tomáis este relevo produce una paz y una seguridad y una alegría realmente muy, muy importante. ¿Y algún libro que alguno o alguna hayáis leído que, no sé, que tenga relación? ¿Alguna sugerencia? Yo no leo, pero tenemos... Yo no leo, pero bueno. Pero tenemos una biblioteca en el... O sea, sí.
habíamos Sí. hecho como un pequeño apartado Sí. de libros del grupo de memoria histórica. Por ejemplo, Muy bien. Emilio Silva de la RMH nos había traído cuando vino, nos trajo Sí. un libro, así que muchas gracias, Emilio, por la muchas charla y por gracias. el libro. Sí, miremos a la cámara. Emilio, gracias por los libros, Emilio, gracias. ¿verdad? Y A también ver, teníamos, sí. estaba el libro de Carlos y Sí. el otro día Carlos vino y trajo un par más Sí. y los estuvimos ojeando un poco, pero hasta ahí. Bueno. Y no sé si había alguno más. Y ahora todo. A ver. Yo sí leo Y cuéntanos. y me he leído recientemente una novela gráfica que me regalaron por mi Sí. cumpleaños, Sí, que se llama Los surcos del azar, sí, que es de... Joaquín No sé de quién es, Roca. pero me Sí, sí, eso, sí. que va de un señor que está en Almería y se va... O sea, y emigra de España después de la guerra civil y bueno, acaba liberando París, pero bueno, es todo lo del éxodo de España. Sí, Y luego también tengo un libro de... Este no me lo he leído todavía, pues pero bueno, lo tienes ahí para leerte. lo tengo para leerlo, Bien. que es de historias de víctimas españolas en Mauthausen. Mauthausen. Muy bien, nosotros tuvimos un programa de radio, voy a aprovechar, que podéis oír en iVox, en un momento dado sobre Mauthausen, y fue muy interesante, porque, vamos, a mí me gustó, ¿qué voy a decir? Me gustó. Y bueno, ¿alguna cosa más que queráis decir? Porque estamos llegando ya al final, Sí, es sí. increíble. A ver, La verdad es que pensábamos que no íbamos a ser sí, es increíble. ¿Cómo pasa el capaces tiempo? de llenar todo el tiempo este programa, Madre pero creo mía, que lo habéis hecho fenomenal. lo estamos consiguiendo. Totalmente, totalmente. Mira, nos dicen aquí los técnicos que les parece bien, esto es estupendo, ¿eh? Fenomenal. Yo sí quiero también aprovechar para pues para saludar a toda la comunidad educativa del Colegio Lourdes, Por favor. que seguramente Por favor. habrá parte de ella que nos esté escuchando y bueno, tenemos Sí, sí. el privilegio como estudiantes y como profesores, Fernando y yo, de estar en un colegio en este sentido atípico, pero atípico en el buen sentido de la palabra, en el que estos proyectos pues es posible que salgan adelante, ¿no? Entonces agradecer a todas las compañeras y compañeros del colegio y por supuesto a todas las familias y por supuesto a la AFA, a la Asociación de Familias de Alumnos de Alumnado del Colegio Lourdes, que nos está apoyando de una manera muy práctica además en este proyecto, ¿no? Entonces eso también es de justicia decirlo y reconocer este apoyo. Bueno, antes de despedirnos, ¿vale? Porque ahora nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos os tengo que decir un par de cositas que decimos siempre en este... Además os lo voy a contar porque a lo mejor os interesa si habéis vuelto del viaje que vais a hacer. Bueno, os voy a contar. Bueno, si habéis vuelto y si no, nos podéis oír y nos podéis ver. Los próximos programas de Conservando su Memoria os lo voy a recomendar. Como sois el grupo de memoria histórica, creo que nos podéis ver y oír. Y mirad, el 26 de abril tenemos un programa dedicado a la revolución de los claveles de Portugal, ¿vale? Que es una etapa, ¿verdad?, que es apasionante, interesante, cómo el pueblo portugués se levanta, ¿no? Esas floristas, ¿verdad?, con los claveles paralizan al ejército y el ejército se suma a la revolución que hay, que es social y cultural, ¿no?, en Portugal. Pues vamos a hablar de la revolución de los claveles. Yo os lo meto así un poquito para ver si enganchamos con el programa. El siguiente programa, el 3 de mayo, vamos a hablar del exilio español republicano, que habéis dicho ya algo, y me parece muy significativo que sepáis ya de ese exilio, porque además supuso un movimiento cultural fuera de España, o sea, una continuidad a todos aquellos intelectuales de la Segunda República que fueron intelectuales muy potentes y que se fueron, pero continuaron produciendo, ¿verdad? Hicieron cosas maravillosas. Y en el exilio, algunas personas volvieron, ¿verdad? Sí. Algunos volvieron, otros se quedaron, ya murieron. Antonio Machado lo perdimos. Antonio Machado lo perdimos con solo 63 años. En el exilio, cuando llegó a Francia, ¿verdad?, al poquito tiempo murió, ¿no? Y también hay un exilio, en cierto modo, de todas las personas que van a ver la tumba de Antonio Machado, y es muy emocionante. Y luego ya el día 10 de mayo tenemos el caso Almería, que es un caso tremendo, de una violación de derechos humanos tremendo, de un caso de tortura, y os lo vamos a contar en el programa. Y lo preparan compañeros y compañeras de la asociación, que os recomiendo que oigáis porque aprendemos todos mucho. Yo aprendo mucho desde que estoy aquí colaborando, que además yo creo que fue a raíz de la presentación del libro de Carlos, cuando yo conocí la asociación,
Carlos, te lo agradezco, lo del libro y lo de vincularme a la asociación, porque ha sido una experiencia vital, estupenda y una identificación absoluta con los compañeros y compañeras que he encontrado, además con Carlos también, a ver, y este grupo. Y bueno, los próximos eventos de Memoria Histórica, también los decimos al final del programa. El domingo 23 de abril tenemos la 17ª Jornada por la Memoria Antifascista en la Sierra, a las 11 en la Plaza de Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y a las 11:50 en el cementerio parroquial en el Paseo de Miguel de Unamuno sin número. Es un acto de homenaje a las personas represaliadas en las fosas, en lo que estabais comentando, de la gente que mataban y están allí en las fosas todavía, continúan muchas. El viernes 28 de abril a las 17 horas, a las 5 de la tarde, se presentan en la Biblioteca Ángel González, nuestra asociación de Mesa de Memoria Histórica de Latina. Presentamos 2 libros, Mala gente que camina y Operación Gladio, del escritor Benjamín Prado. Por favor, tenéis que venir. O sea, Benjamín Prado es un escritor muy consagrado, era muy amigo, bueno, sí, de Almudena Grandes. Sí, y de Rafael Alberti. Y de Rafael Alberti, es verdad, y María Teresa de León, en un homenaje que hubo en el Instituto Cervantes, estaba Benjamín Prado, y fue muy bonito ese homenaje, está en YouTube, lo podéis ver también. Y bueno, pues nos viene estupendamente, o sea, le hemos contactado y bueno, fenomenal, porque se presta absolutamente a hacer estos actos de memoria histórica. Y el sábado 29 de abril hay una proyección de Luis Cernuda, El habitante del olvido, que es un documental de Adolfo Dufour, en el Cine Embajadores a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana es una hora un poquito raruna para ir al cine, pero de verdad es un cine estupendo. Es un cine, son minicines, o sea, son varias salas súper interesantes. Yo estuve hace poco con mi hija, que también fue al Colegio Lourdes. Mis 2 hijas han ido al Colegio Lourdes, me ha encantado veros por eso también. Y bueno, ha sido, fue muy bonito el acto. Fuimos a ver un documental en un festival de estos de cine, de Gata Katana, que es una poetisa, que también la perdimos recientemente porque falleció, y engancha mucho con la gente de vuestra edad, y también tenía esa conciencia social, esa denuncia, ese contenido político, como decíais antes, que lo político está muy presente, ¿no? Y ella también era una escritora estupenda. Y bueno, ya con esto si me gustaría que nos dijerais algo, o sea, que os fuerais despidiendo. Incluso yo creo que sería cuestión de que pasara el micro para que cada una vayáis despidiendo este programa, porque este es vuestro programa, que por cierto, recuerdo que vosotros mismos habéis puesto el título de Caminamos para no olvidar, ¿no? A ver, despídete un poquito del programa. Bueno, adiós. Muchas gracias por invitarnos y nada, hasta la próxima, ¿no? Bueno, sí, podéis animar a nuestros oyentes y a las personas que nos ven por YouTube a ver este programa, el siguiente programa. Mira, te lo voy a Podéis contar. ver el siguiente programa de Conservando su memoria. Muy bien. Siguiente compañero, a ver. Pues nada, pues adiós y hasta la próxima. Y echarle un ojo al siguiente programa. Claro que sí, muy bien. Grupo de Memoria Histórica, estupendo. Muchas gracias por habernos escuchado, aunque haya sido 30 minutos, 10 o el programa entero. Muchas gracias. Sí. Y no os perdáis el próximo programa. Efectivamente, si nos oyen el programa entero, mejor. Va a ser muy interesante escuchar a estas personas hablar. A ver. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por invitarnos. Sí. Y escuchad el siguiente programa y todos los demás. Y dadle a like y suscribiros y todas las... Eso, y gracias a la gente, a los de la mesa. A los técnicos estupendos. Muchas gracias. Técnica, creo que tenemos una técnica. ¿Sí? Hola. Bueno, a ver. Bueno, pues... Sí. Adiós a todos, muchas gracias por invitarnos. Podéis escuchar el siguiente programa. Claro que sí. Debéis escuchar el siguiente programa y eso, que muchas gracias por todo. A vosotros. A ver, bueno, otra despedida. Por si no os lo han dicho, podéis escuchar el siguiente programa. Bueno, ¿puedes decirnos cómo te has sentido esta tarde aquí haciendo radio? Bien. ¿Tú conocías por dentro la radio? Que no. ¿Conocías? Es la primera vez que Sí. vas... No somos tan importantes como Radio Nacional, que decíamos antes, pero sí somos importantes, ¿eh? Claro poco a que poco. sí, en el barrio. Muy bien. Somos estupendos y estupendas. Ya le da el corte. Bueno, a ver, cuéntanos, dinos algo para despedirte. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer venir aquí a compartir y a hablar de cosas.
de cosas. Y que gracias por ver el vídeo, si es que lo habéis visto. Y que podéis, además de darle like y ver el siguiente, compartir a algún conocido o alguien al que le interese. Muy bien ahí. Bueno, Carlos, qué emocionante que estéis aquí, de sí, verdad. La verdad es que sí. Muchas gracias a ti, Nieves, a Luis, que me imagino que nos estará escuchando, a todos los compañeros de la Mesa Histórica, de la Asociación Mesa por la Memoria Histórica, de Latina. Y yo quiero también hacer un agradecimiento especial a la radio, a Radio Las Águilas. Creo que las radios de barrio, las radios independientes son muy importantes y cumplís un papel fundamental, ¿no?, en crear tejido social, tejido ciudadano, tejido de comunicación de base, y en ese sentido pues muchísimo agradecimiento, y recordar que en la plataforma migranodearena.org todavía podéis seguir apoyando nuestro proyecto de la Marcha Reto y de nuestro viaje a Mauthausen. Muchas gracias. Pues os seguiremos por las redes sociales, por Instagram de Colegio Lourdes, por Twitter del Colegio Lourdes, de la Fundación Hogar del Empleado. De verdad, un saludo a todo el cole, Yo tengo un vínculo ahí, porque como os decía antes, mis hijas fueron al Colegio Lourdes, estuvieron desde los 3 años. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, estáis haciendo algo precioso, ¿no? Y bueno, qué bien que hagamos estas colaboraciones, que dinamicemos el barrio, el distrito, que hablemos mucho de memoria histórica, y os invito pues al próximo programa, que es el día 26 de abril. Y con esto, pues qué deciros, lo hemos pasado fantásticamente bien. Muchas gracias. Cabina, estupendos, y nos vamos con la bordeta. Venga, gracias. Adiós también. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros. Bueno, y hasta el próximo día. Encantados de teneros, vuelvo a decirlo. Y no os olvidéis de faltar a la cita de Conservando su Memoria. Gracias. De no faltar. De no faltar. Hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la